Listo. Bueno, compas, muy buenas tardes. Como les decía, tenemos baja concurrencia, pero imagino que se han de ir integrando a medida que avancemos con la sesión. De todas formas, mejor empecemos con eso. Se sigue grabando y seguimos acumulando material, ¿no? Creo yo que eso es lo más importante, porque esto es común en los cursos en formato híbrido. O sea, como a veces la gente ya tiene el material grabado o las sesiones, etcétera, como que tiene esa sensación de que se puede relajar un poco, ¿no? Y hasta cierto punto no eres culpa. Ya, ya veremos cómo vamos. Bueno, compas, entonces, más bien entrando en materia, vamos a retomar nuestra discusión. El día de hoy tenemos planificado cerrar el modelo clásico marxista y luego de ello vamos a pasar al modelo. Bueno, vamos a seguir hablando de estos tipos de modelos marxistas, pero un poquito más interesantes, digamos, ¿no? Eso espero empezar al menos hoy día. De hecho, les envié a ustedes ya el material del módulo 3, ¿no? O sea, ese material ya está listo y ojalá empecemos a verlo el día de hoy o máximo el día de mañana, ¿no? Ya quisiera empezar con ese material. Pero bueno, vamos reforzando un poco igual como para ya entrar en calor y recordar lo último que vimos la sesión anterior. ¿Sí? Entonces, nosotros, la clase de ayer, hablamos un poco sobre cambio técnico, ¿no? Recuerden que la idea básica era mencionar que en el pensamiento clásico y en Marx, el tema de la tecnología era importante, ¿no? No era un tema secundario. Adam Smith lo vinculó mucho al tema de la división del trabajo. David Ricardo a dos cuestiones sobre todo, ¿no? El tema de la aplicación de la tecnología en el rendimiento de la tierra y también la posibilidad de que surjan trabajadores redundantes e incluso la posibilidad de un desempleo estructural cuando se aplica la maquinaria. Y por el lado de Marx, igualmente apenas un bosquejo, porque esto obviamente se podría discutir mucho más profundamente. Pero bueno, las ideas básicas, ¿no? Que Marx reconocía el rol súper importante que tiene la tecnología dentro del capitalismo, ¿sí? La competencia capitalista especialmente, ¿no? Motiva este cambio tecnológico, no en todos los sectores y no siempre tampoco, ¿no? Pero digamos que es una tendencia histórica que sí se ve, o sea, que él mismo la reconoce en textos como el Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y obviamente en el Capital también. Pero él asimismo también discute la idea de que, bueno, la mecanización puede llevar al surgimiento de un ejército laboral de reserva, que sería esta idea un poco más, bueno, de hecho, mucho más elaborada que en Ricardo, ¿no? En Ricardo, él ya esbozó un poco intuiciones básicas, pero Marx las profundizó, ¿no? Y de hecho, en el módulo 3 vamos a hablar con más detalle de estas ideas de Marx. Eh, y bueno, también la idea de una posible caída de la tasa de ganancia, ¿no? En definitiva, un poco sobre eso hablamos la sesión anterior, ¿no? Primero las intuiciones de los autores clásicos y Marx, y luego ya de lleno a cómo representar el cambio tecnológico dentro del modelo clásico marxista, ¿no? Entonces, para ello también recordarán que habíamos planteado algunas variables auxiliares. Las variables auxiliares son las que están en pantalla. Recordarán que teníamos primero la definición de la intensidad de capital en términos efectivos. ¿Cuánto capital se utiliza? Por eso está ajustado, ¿no? Capital por uso de capacidades con respecto a cuánto trabajo se emplea, ¿no? La relación capital-trabajo. Me olvidé de mencionarlo en la clase anterior, pero no es exactamente igual, ¿sí? Pero esta podría decirse que tiene cierta proximidad con una variable que Marx denominaba la composición orgánica de capital, ¿no? La composición orgánica de capital. Claro que es un poco discutible exactamente si es la misma composición orgánica de capital en técnicos de valor, en términos de valor, o es la composición en términos técnicos, porque Marx incluso hacía esa distinción en el Capital, ¿no? Él habla por un lado que puede haber una composición de valor, y eso más, ¿no? Valor medido en horas de trabajo socialmente necesario o en precios, o sea, toda esa discusión, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, él hablaba de una composición técnica, ¿no? Ahí hay unas discusiones de por medio que no quiero entrar, pero digamos que la idea de esa variable es tratar de acercarse a eso, ¿no? La idea de cuánto capital se emplea versus cuánto trabajo se emplea. Evidentemente que utilizando un lenguaje un poco más acorde a los modelos que hemos estudiado. También recordarán que definimos la productividad del trabajo, ¿sí? Esta productividad del trabajo que representaba cuánto se produce versus cuánto trabajo se emplea, y la productividad del capital que indicaría cuánto producto se obtiene con respecto igual a cuánto capital se emplea, ¿no? Sí.
¿Cómo les va, compas? Van a estar cerrando la puerta y con eso se me quita de la cabeza esa idea rara que alguien va a entrar y ¡pojo! Sí, no sé por qué tengo esa sensación, ¿verdad? El profe ha hecho cosas en su pasado que tal vez... Sí. En todo caso, compas, recordarán que tenemos estas variables, ¿no? Productividad del trabajo, productividad del capital. Y también destacábamos que estas variables estaban vinculadas con los coeficientes de la función de producción del UNTIEF. Sí, eran las inversas, de hecho, ¿no? O sea, la productividad del trabajo era la inversa del un coeficiente y la del capital era la inversa del otro coeficiente. Y asimismo, reemplazando ecuaciones, se podía notar que la intensidad de capital era la ratio entre productividades, productividad de trabajo sobre productividad del capital. Y bueno, de ahí podíamos sacar tasas de variación también, ¿no? Que bueno, no me preocupo mucho de eso. Esas variables, ¿para qué servían? Más que nada servían para interpretar los diferentes tipos de cambio técnico que se mencionan en el libro de Blecker y Setterfield, ¿no? Entonces aquí estaba esta tablita en donde, ya sin entrar en detalle, porque esto lo mencionamos ayer, pero la idea básica, ¿no? Teníamos tres tipos de cambio técnico de carácter neutro, ¿sí? Neutro que indicaba básicamente que alguno de estos elementos, la intensidad del capital o alguna de las productividades, se quedaba constante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cambio técnico neutro a la Jarrot, el que se quedaba constante es el término que se vincula a la productividad del capital y por tanto decíamos que era un ahorrador en términos de trabajo, ¿no? Es decir, la que aumenta es la productividad del trabajo. En el caso de un cambio técnico neutral a solo, más bien la que se queda constante es la productividad del trabajo y aumentaba la productividad del capital, por ende era ahorrador en capital. Y el cambio técnico neutral a Higgs, que digamos es el más fuerte, ¿no? De los cambios técnicos neutrales. Ahí en cambio asumimos que la intensidad de capital se queda constante porque las dos productividades, la del trabajo y del capital, crecen al mismo ritmo y como las dos productividades crecen al mismo ritmo, se volvía ahorrador en todos los factores, ¿no? Se ahorraba trabajo, se ahorraba capital. ¿De acuerdo? Esos eran los tres cambios, tres tipos de cambio técnico que obviamente deben su nombre a los autores, ¿no? O Roy Harrod cuando habla de la inestabilidad y todo, que es lo que vamos a ver, de hecho, en el módulo 4, si no me equivoco. Ahí él asume eso, ¿no? Asume que básicamente el que va a volverse más productivo es el trabajo. En cambio, este cambio técnico neutral a solo se acerca mucho a la idea de solo mismo, ¿no? En sus modelos, en donde más bien es el capital, la intensidad de capital, perdón, el capital, ¿no? El que cambia su productividad. En cambio, Higgs, bueno, algunos planteamientos de John Higgs, en donde él habla de la expansión general de la productividad de los factores, ¿no? Y después de eso también teníamos este cambio técnico sesgado a la Marx. Este, en cambio, era un poquito más sofisticado, si se quiere, ¿no? Porque en este se planteaba la idea de que crece la productividad del trabajo, pero para alcanzar ese crecimiento de la productividad del trabajo, la intensidad de capital tenía que crecer todavía a un ritmo mayor, que incluso provocaba que la productividad del capital decaiga. Era básicamente una noción de cambio técnico en donde se requiere un aumento acelerado de la mecanización para que el trabajo se vuelva más productivo, ¿no? Es como pensar en una situación donde tenemos que invertir enormemente en capital, ¿sí? Bastante y bastante capital, para que el trabajo se vuelva más y más productivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esos eran los tipos de cambio tecnológico y notar que estos tipos de cambio tecnológico tienen su representación en, por ejemplo, la función, la relación inversa entre salarios y ganancia, ¿no? Estas relaciones se pueden notar que van cambiando dependiendo del tipo de cambio tecnológico que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el cambio técnico neutro a la Jarrot, sabemos que aumenta la productividad del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, la inversa, que es esta ratio, 1 sobre A0, ¿no? ¿Qué va a suceder? Para que esto crezca, el acero tiene que caer, ¿no? A sub 0 debe caer. Y provoca este movimiento que vemos en la relación, ¿no? Sí, de hecho, algo que no mencioné mucho en la sesión anterior es, bueno, primero recuerden ustedes que la relación inversa era, si no me equivoco, W igual UN menos, y siempre se me olvida el resto, creo que era UN menos A1R sobre A sub 0, UN también. ¿Así? Ya, por fin. Entonces, esta era la relación inversa, ¿no? Relación inversa en donde, de hecho, aquí podemos ver que está el A1 y el A sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Los movimientos en el A sub 0 recogerían el cambio técnico neutro a la Harrod. Los movimientos, sí, o sea, de hecho,
Podríamos escribirla acá mejor, ¿ya? Entonces teníamos esta relación, salario era igual al uso de capacidad instalada en nivel normal menos A1R sobre UN A0, ¿ya? Entonces, en esta relación, ¿no? Los cambios en donde cae la sub 0 y el A1 se queda constante, ese sería el cambio técnico neutro a la Jarrot, ¿de acuerdo? O sea, va cayendo la sub 0, pero no se mueve a 1, ¿no? En el otro caso tenemos que aumente la productividad del capital, sube a 1, en cambio no se mueve a sub 0, entonces tendríamos el cambio técnico neutro a la solo, ¿ya? En cambio, para ver el cambio técnico neutro a la Higgs, aquí toca manipular un poquito la ecuación, ¿no? O sea, aquí nosotros podemos escribir esto como W igual. Si yo divido, distribuyo la división, me va a quedar 1 sobre A sub 0, si se simplificarían los UNs, ¿no? Menos A1R sobre, podemos cambiar el orden, A sub 0 UN. Ahora, si ustedes recuerdan, por ahí tenemos justamente en la lámina anterior, o hace dos láminas, teníamos que la intensidad del capital era la ratio entre A1 y A sub 0, ¿no? Que es esta ratio, ¿no? Entre A1 y A sub 0. Es decir, la relación se podía escribir 1 sobre A sub 0 menos esta ratio que está aquí, que es lo mismo que la intensidad del capital por R sobre UN. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve ver? Esto me sirve, si bien es lo mismo, ¿no? O sea, estamos reescribiendo la ecuación, pero para poder ver el cambio técnico a la Higgs. Porque en el cambio técnico a la Higgs, en cambio, ¿qué sucede? Estamos asumiendo que va a crecer a sub 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero se va a mantener constante el K. Ahora, si se mantiene constante K, sabemos nosotros que por definición K es A sub 1 sobre A sub 0, entonces la única forma en la que se mantenga constante K es que A1 crezca exactamente al mismo ritmo que A sub 0, ¿no? O sea, A sub 0 gorro debe ser igual al A1, o A sub 1 gorro. Y ahí tenemos el cambio técnico neutro a la Higgs. ¿Sí? Pues por eso era esta ecuación que está aquí, ¿no? O sea, esta ecuación que ustedes ven acá, ¿sí? Justo en esta lámina. ¿Sí? Esta ecuación de aquí. Era simplemente para indicar eso, ¿no? Cómo uno podría representar el cambio tecnológico en el caso de Higgs, ¿no? Ok, entonces, esos son los diferentes tipos de cambio tecnológico. Entonces, ya más allá de de las minucias, digamos, ¿no? En términos generales, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que en este análisis, olvidando un ratito el cambio técnico a la Marx, que se vamos a profundizarle hoy, el análisis en definitiva se resume a mover los parámetros A sub 0 y A sub 1 acorde a estos criterios, ¿no? Que son los que están en la tabla, ¿no? O sea, tampoco es que me esté inventando nada ahorita, sino que es para que vean cómo se conecta esto con el modelo, ¿no? O sea, se conecta a través de cambios de este tipo en los parámetros. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, la forma en la cual nosotros podemos incluir el cambio tecnológico, pero con una gran limitante, ¿no? Son cambios exógenos, es decir, estamos nosotros asumiendo que estos coeficientes cambian sin conectarles con las variables económicas. ¿Sí? Esa podría ser una crítica muy fuerte. Ahora, ¿por qué no les volvemos endógenos? Porque volverle endógeno haría que el modelo sea todavía más complicado y para eso tenemos otro modelo en el módulo 3 donde ahí sí vamos a ver cambio técnico endógeno, ¿no? Pero ya con ciclos económicos y todo ya más interesante, digamos. Pero la esencia va por aquí, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere analizar cambio tecnológico, en definitiva, cómo cambian los coeficientes de la función de producción del Lentier, ¿no? Ok, entonces, y eso también era lo que estaba acá, ¿no? De hecho, me olvidé de cargar esta primero, control V, ya, ya. Entonces aquí en el notebook está justamente esas cosas, ¿no? Las variables auxiliares, vamos a cargarles, y las deducciones, por ejemplo, está la deducción de que la K es ratio de productividades, tasas de variación, y también esa relación escrita en términos, bueno, sabemos que el 1 sobre A sub 0 también es la productividad, ¿no? O sea, esto de acá, este 1 sobre A sub 0 es lo mismo que la productividad en L, ¿no? Que es lo que está aquí, ya. Y bueno, la gráfica que estaba acá, esta gráfica no es nada más que la misma relación inversa, pero escrita con esa ecuación alternativa, ¿sí? Con esta ecuación alternativa que está acá, esta de aquí, ¿no? En donde ahí se puede mover productividad, es más que nada para poder ver mejor el cambio técnico a la Higgs, ¿no? Donde cambio productividad manteniendo constante la pendiente, ¿sí? Entonces ese sería un cambio técnico a la Higgs, que es tal vez el más interesante porque es una situación en donde, digamos, todos los factores son más productivos, ¿no? ¿Sí? Y al momento que todos los factores son más productivos, se puede notar claramente que tanto la tasa de ganancia como el salario podrían ambos expandirse
¿sí? Podrían ambos expandirse y en principio al menos, ¿sí? En principio, las dos clases sociales podrían salir beneficiadas, ¿no? Trabajadores y capitalistas. Evidentemente que esto es muy simplificado, ¿no? Esto es asumiendo que el cambio técnico es exógeno, eh, los incentivos de los capitalistas para hacer el cambio tecnológico también importan, ¿sí? Que a veces no son solo económicos, también pueden ser políticos. Ejemplo, ¿no? Todo esto del desarrollo de la inteligencia artificial, digamos, sería estrictamente por razones económicas. O sea, esto de tener mecanismos que pueden hasta vigilarnos con inteligencia artificial, son solo por factores económicos. Les doy un ejemplo muy concreto, ¿no? El otro día oí en las noticias que el gobierno de Estados Unidos está usando full desarrollos de inteligencia artificial para identificar migrantes ilegales. No sé si hayan oído ustedes. Salió en las noticias, ¿no? Sí, y me sorprendía porque, claro, o sea, podían hacer rastreo de redes sociales, podían hacer rastreo en donde dio like, qué fue lo que dijo, qué fue lo que no. Entonces, mucho del desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, puede darse para esos fines que no necesariamente son solo económicos, ¿no? O sea, ya pueden tener otro tinte político, incluso, ¿no? Control, vigilancia, seguridad, ideología. O sea, yo al menos, verán, ah, lo que está registrado en los videos. Claro, todo lo que se registra en los videos. No, sí, yo ya tengo negada la visa a Estados Unidos, ¿no? Yo ni hago el intento siquiera ni me interesa, la verdad, no, no. Sí, no, ni me interesa, ¿para qué os voy a mentir? Y es gracioso porque siempre trato de publicar en Estados Unidos, ¿no? O sea, de hecho, ya cuando les hable del módulo 3 vamos a ver una variante de un modelo que yo mismo publiqué, en una revista en Estados Unidos. Sin embargo, como les digo, publico ya, pero no es que me interesen los gringos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es entonces que el desarrollo tecnológico no es tan exógeno, ¿no? Puede estar vinculado a temas económicos y también políticos, y el modelo se volvería más complicado si pudiéramos recoger esos elementos. Pero bueno, eso digamos que por ahora solo lo dejamos mencionado. Sí. Ah, entre salario y tasa de ganancia. Incluso a la FAN. No, claro, se mueven o sea, la relación inversa hace referencia a que la pendiente es negativa, ¿no? O sea, para que crezca el uno, el otro debe caer en la recta, sobre la recta. Pero en el momento que hay cambio tecnológico, ahí es cuando se puede romper la relación inversa, digamos. Ese sería como el mensaje, o sea, que en este modelito al menos, si no hay cambio tecnológico, evidentemente que para que suba la tasa de ganancia aquí tiene que moverse sobre la recta y provocar, por lo tanto, bajar el salario. ¿Sí? Entonces el mensaje es que esa relación se mantiene, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es las posibilidades luego del cambio tecnológico, ¿no? Sí. Eso lo uno. Lo otro es también que el cambio tecnológico puede generar resultados que no son fácilmente predecibles, ¿no? Ya vamos a hablar de eso un poco más. En todo caso, una vez que mencionamos eso, ¿qué más hicimos la sesión anterior también para recordarles? Habíamos visto un poco estos cuadritos, ¿no? Era súper rápido. Por un lado, la idea es resumir el mensaje. Aquí ustedes pueden ver cómo los diferentes tipos de cambio técnico neutro pueden afectar a los valores de equilibrio de las variables para diferentes cierres del modelo, ¿sí? Que a la final esto es algo bien parecido a un análisis de estática comparativa. De hecho, casi es un análisis de estática comparativa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Veo qué pasa si disminuyo el término a cero y dejo todo lo demás constante, ¿sí? Si todo está en términos de a uno, entonces se vuelve un cambio técnico neutro a la Jarrot. Y después empiezo a ver qué pasa en el equilibrio, ¿no? De hecho, esto lo podríamos ver también. eh, Blecker y Setterfield se toman algún tiempo para ver esto en los esquemas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros volvemos al cierre uno, recordarán que para el cierre uno teníamos este esquemita que está acá, ¿no? Vemos el esquemita. Sí, entonces teníamos este esquema en donde podíamos mover los diferentes elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera este esquema y me dicen, aplique un cambio técnico neutro a la Jarrot. Como esto está en términos de A sub 0 y A sub 1, un cambio técnico a la Jarrot significaría tomar el A sub 0 y disminuirlo. Entonces yo puedo tomar el A sub 0, lo voy disminuyendo y podríamos comparar qué sucede en los nuevos puntos de equilibrio. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos cambio técnico neutro a la Jarrot en el cierre 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Vemos que, claro, el cierre 1 de plano asumía que el salario real es constante.
Como el salario real es constante, entonces no se mueve, ¿no? Sigue siendo el mismo salario real. Sin embargo, ¿qué está logrando este cambio técnico neutro a la Harrod? Pueden ver que está logrando que suba, por ejemplo, la tasa de ganancia. ¿Sí? Recuerden que en ese eje estaba la tasa de ganancia. Entonces, la tasa de ganancia de equilibrio va a subir. ¿Qué más sucede en este ejemplo? La tasa de acumulación también sube. Entonces, vemos que también hay un efecto positivo en el G estrella, ¿no? O sea, R estrella sube, G estrella sube. Con respecto al consumo, ¿qué podemos ver? A ver, ¿cuál era el consumo original? Creo que estaba ¿por dónde estaba? Ah, acá estaba, ya. Por aquí estaba, en este punto estaba el consumo original, aquí. Entonces, claro que se vuelve un poco engorroso, ¿no? Pero este cambio es el del consumo, o sea, el consumo también crece, ¿ya? De lo que se puede ver así al ojo, ¿no? Y parece ser que aumenta también el consumo capitalista porque creo que aumenta la distancia entre... Recuerden que esta distancia de acá representaba el consumo capitalista, ¿no? Entonces también sube el consumo capitalista, si no me equivoco, de equilibrio, ¿ya? Entonces, lo que hace Blecker y Setterfield en el libro es ese tipo de análisis. Movemos el parámetro a sub cero y vemos cómo se mueven todas las funciones, ¿sí? Entonces, es una opción. Entonces, no está mal, obviamente, que se puede hacer, pero lo que más bien se hace aquí es un resumen usando derivadas parciales, ¿no? Veamos aquí solo este caso, a ver si salió. El W evidentemente no se mueve, ¿no? Es el supuesto del cierre 1. Ahí podemos ver que RGCCR, RGCCR, las variables, toditas crecen. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, lo que está haciendo esta tablita es recoger los movimientos que tendrían si movieran el parámetro en la gráfica. ¿Sí? Entonces, da la misma cuestión. Incluso aquí le agregué la participación capitalista para ver cómo se mueve la distribución del ingreso. ¿Sí? Recuerden que todo eso está hecho en el notebook a partir de, eh, bueno, un poquito de programación, ¿no? O sea, básicamente un bucle que saca las derivadas, ¿no? Un bucle en donde se sacan las derivadas y luego esas derivadas están ahí, se les evalúa y se les ve solo el signo, ¿no? Para efectos de tener ese cuadrito, ¿no? Sí, no me tengo mucho más a explicar los detalles, pero recuerden que la idea básica de ese código era, en esencia, yo tengo los valores de equilibrio, a esos valores de equilibrio los derivo y como son derivadas con respecto a varias variables, ¿verdad? Bueno, no son muchas, ¿no? Con respecto a sub 0 y a sub 1, entonces aplico esas derivadas, les pongo en negativo para que nos dé el efecto contrario, en vez de que crezca, que sea el efecto por crecimiento, sea el efecto por caída, y el bucle tiene que ser para todos los valores o las variables de la solución, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes tienen los códigos y espero que los comentarios también sean de ayuda. Y bueno, ya saben, si no entienden también está ChatGPT, ¿no? O sea, para que... Es la ventaja que todos estos notebooks estén en Python, ¿no? Pero en serio, o sea, verán, porque muchos pueden decir, ¿por qué no hice yo solo una plataforma y ustedes a lo sumo solo mueven los controles y ya, ¿no? Es porque en realidad quiero que se queden con los códigos porque algún rato tal vez les pueda servir, ¿no? No digo que ustedes se vayan a dedicar a hacer modelos teóricos, pero si algún rato les puede servir, entonces ahí están los códigos, ¿no? Creo que es más práctico, sí. Porque un compa incluso me decía y me dejó pensando, ¿no? La posibilidad de pasar todo esto a JavaScript y hacerle más tipo plataforma incluso. ¿Sí? Pero yo quería que tengan más bien los códigos, ¿no? Con los códigos ya ustedes luego algún rato van a ver qué pueden hacer. Y de hecho, cuando veamos el módulo 3 esto va a ser todavía más, les va a generar más dudas, ¿no? De qué se puede hacer. Ok, en todo caso, esto está hecho para los tres cierres. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen los códigos. Permítanme que carguemos esto un poco. Sí. Sí pueden ver que las derivadas ya se vuelven, o sea, se vuelven muy pesadas, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? O sea, un poquito. Ah, un vive. Tal. Bienvenida. Eh, no, fuera de bromas y lo que sea, me alegro que esté. Sí, me alegro que esté bien. Eh, sí. Va a quedar registrado, pero sí creo que les conté el día de ayer que a mí una vez me apuñalaron. No les conté. No la central. ¿Por qué la central? ¿Qué tiene que... Será universidad pública, pero no así, ¿no? O sea, allá yo apuñalo, no, ya me apuñalan. Sí, no. Pues no, verá, resumido muy rápido, lo que pasa es que igual, eso me pasó por el sur, ¿no? Me quisieron robar hace años, ¿no? Y ya saben, el profe, esas actitudes a veces de que uno quiere confrontar, ¿no? Entonces yo también quise confrontar, que no me roben, que no sé qué, es que tenía una chompa de cuero y un celular nuevito. Bueno, recién robado, de hecho, para que lo entienda.
habían robado a alguien más, yo había comprado, ¿ya? Pero era nuevo para mí, o sea, yo recién había comprado. Claro, yo por evitar el robo me pongo a pelear y claro, me apuñalaron en la espalda, pero bueno, el profe como siempre se ha dedicado un poco a hacer pesas. eh, Nunca me ha servido para nada en términos económicos, pero al menos me sirvió para que el golpe no fuera tan, sí, porque bueno, el tema es que caso, bueno, no fue muy grave, solo fue media pulgada, creo, solo media pulgada, sí. No, pues que fue justo a la altura del riñón, o sea, un poquito más y claro, y eran esos cuchillos finos, esos no los grandes, sino los chiquitos. Sí, claro. Y lo peor es que me eran entre dos todavía. Ah, está grabándose, gracias. Y era todavía entre dos porque, claro, yo estaba, era por la Michelena, hace años de eso, hace años. No me pregunten por qué estaba ahí, pero estaba ahí. El caso es que yo salía bueno, salía, estaba subiendo por una calle y en efecto ahí llega uno. Como llegó uno, dije, a este le voy a caer, ¿no? Después llegó otro y después el profe dijo, qué chulos los dos. Mal, profe. No, mal. Así que, claro, después verán, y lo más gracioso es que, más gracioso todavía, ¿no? Después de que me apuñalan, me quitan la chompa y se van corriendo y empiezan a gritar ladrón. Sí, o sea, me quitan la chompa, se van corriendo y empiezan a gritar ladrón. Y yo de las iras les empiezo a seguir. Sí, ya ni siquiera era por la chompa, sino por las iras, ¿no? O sea, ¿cómo es que me dicen ladrón y me roban a mí? O sea, encima, ¿cómo es? Aparte de ladrones, ni siquiera mentirosos, ¿cómo es el término? Se me fue, lo tenía ahorita, se me fue. Calumniador, no, uno más criollo. Bueno, ya por ahí. Sí, más sabios. Bueno, ya no me acuerdo qué era. El caso es que se van y me dicen, me van gritando ladrón, yo les voy siguiendo. Ya lo que Caretudo. digo, ¿por qué sudo tanto? La espalda, ¿no? Sentía la espalda húmeda y ¿por qué sudo tanto, no? Claro, y ese rato no me di cuenta. Después digo, a ver, ¿por qué sudo tanto? Ya en serio. Cojo, me pongo la mano y la mano roja, ¿no? Y del ímpetu que iba al inicio, ese rato era, me muero. O sea, el cambio total, ¿no? El cambio total, porque al inicio era como, chuta, les voy a caer aquí mismo. Veo la sangre y digo, me muero. No sé si han visto que justo en el redondel por la Michelena, sí, en el redondel de Atahualpas, ¿no? Ahí justo hay un pay. Entonces yo ahí iba con la mano ensangrentada en sociales, ¿no? En la puerta, ábranme, ábranme. Más dramático. Sí, no. Y después, en otra ocasión, en cambio, en esa misma calle le dieron un botellazo en la nuca al profe. Sí. Ahí me robaron otro celular, igual robado, pero bueno. No, ya cambié de calle, ya cambié de calle. Sonó feo eso. En fin, disculparán que les hable de mis tonterías, ¿no? Mejor hablemos de estas tonterías. ¿Ya? A ver, entonces, estamos de acuerdo. Ya, esta es la forma en la que representamos cambio tecnológico y estos cuadritos, como les decía, recogen estos efectos en el equilibrio. ¿Sí? Eh, los cambios más interesantes son en distribución del ingreso, ¿no? O sea, pueden ustedes ver que hay ciertos cambios tecnológicos, la mayoría o no cambian la distribución del ingreso o benefician a los capitalistas en términos de que se llevan más del PIB, ¿no? Pero casi ningún cambio tecnológico, o mejor dicho, ningún cambio tecnológico reduce la tasa de ganancia. Si se fijan, todos los cambios tecnológicos pueden hacer que la tasa de ganancia suba o en el peor de los casos se queda constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Incluso miren, en el cambio técnico neutro a la Higgs, eh, con el cierre 3, por ejemplo, casi todo es positivo, miren, por poner un caso, ¿no? ¿Sí? Lo único que pasa aquí es que se reduce, ¿sí? Se reduce la participación capitalista. O sea, los trabajadores se llevan más del PIB, ¿ya? Eso puede responder, obviamente habría que ver más a detalle, ¿no? Pero puede estar respondiendo a que, claro, se expande todo, pero al expandirse todo también se expande el empleo. Como se expande el empleo, eso puede empujar el salario al alza, muy por encima de lo que sería la tasa de ganancia. Entonces, como está subiendo, cerrar la puerta, está cerrada. Por eso les digo esa sensación que van a terminar el trabajo. Ya. Muy amable, ya. Gracias, compa. Entonces, eso no, o sea, puede ser que se da un aumento al empleo y ese aumento del empleo provoca que el salario crezca mucho más de lo que crece la tasa de ganancia
y eso puede estar provocando que al final se reduzca la participación capitalista, ¿no? Pero son detalles, ¿ya? Esos son detalles, ya dependen de cada caso. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo lo ve Blecker y Setterfield, ¿no? O sea, hacen análisis moviendo las curvas y todo eso, pero ya no voy a entrar mucho en ese detalle, ¿no? Más bien, quiero profundizar un poco más, ya para empezar a cerrar el tema del modelo clásico marxista, discutiendo con más detalle el cambio técnico sesgado a la Marx, ¿sí? Eso quiero discutirlo un poquito más. Porque los otros ya vieron, son mover los parámetros, ver qué pasa con los puntos de equilibrio, y bueno, eso ya lo pueden incluso hacer ustedes. Más bien, este cambio técnico que es un poquito más elaborado, porque recuerden, ¿no? En este cambio técnico sesgado a la Marx, teníamos algunas cosas, ¿no? O sea, queremos que aumente la productividad del trabajo, ¿sí? Pero que sea una consecuencia de una enorme mecanización y por tanto la intensidad del capital, ¿de acuerdo? Tiene que ser incluso mayor que la productividad del trabajo, provocando que la productividad del capital se reduzca, ¿no? ¿Ya? O sea, en pocas palabras, recuerden, este es un tipo de cambio tecnológico en donde hacemos que los trabajadores sean muy productivos, pero empleando bastante capital, ¿no? O sea, metiéndole full capital, de forma que el capital, en cambio, se vuelve menos productivo, porque hay mucho capital para producir, para obtener el producto, ¿no? Antes de avanzar en esto, una observación que un poco la hice ayer también. Si bien Blecker y Setterfield y otros autores, ¿no? Le llaman sesgado a la Marx, no es que esto es exactamente lo que decía Marx, ¿no? O sea, más o menos, pero no es exactamente lo que Marx decía, ¿no? Esta es la interpretación que hacen unos autores que les mencionaba el día de ayer, que son Duncan Foley y otro señor que de apellido Mitchell, algo así, en 1999. Sí, ellos tienen un librito en donde ellos intentan formular algunas intuiciones de Marx y ahí ellos plantean este término. Entonces, Blecker y Setterfield lo que hacen es cogerse la idea de ese libro, ¿sí? Esto lo aclaro porque alguien puede decir, ah, ya de entrada entonces Marx pensaba esto. No, realmente Marx tenía una idea mucho más complicada del cambio tecnológico que vamos a verla un poco en el módulo 3. Pero bueno, el caso es que, ¿cómo vamos a representar este cambio tecnológico? Como es un poco más complicado que los anteriores, vamos a hacer variaciones, ¿sí? Entonces, esto ya hablé un poco en la clase anterior, pero podemos reforzarlo y de paso continuamos. Entonces, por un lado, en este cambio técnico sesgado a la Marx, asumimos que aumenta la productividad del trabajo. Entonces, recordarnos, si la productividad del trabajo es la inversa de A sub cero, entonces para que aumente la productividad del trabajo necesito que A sub cero se reduzca. Entonces, ¿cómo representamos eso? Como el A sub cero menos un delta, ¿sí? O sea, menos una variación que le vamos a llamar variación de A sub cero menos, para acordarnos que es una variación que está provocando reducción. Por el otro lado, en cambio, ¿qué va a pasar con el capital? Queremos que la productividad del capital, que es la inversa de la sub uno, en cambio queremos que caiga, que recoge esa idea de que hay mucho capital para el mismo producto, ¿no? O sea, demasiado capital para el mismo producto. Por tanto, queremos que la sub uno crezca. Entonces, en este otro caso, vamos a hacer que a la sub uno se le agrega una variación positiva, ¿sí? Si notan que esto también se podría hacer en los esquemas gráficos, ¿no? Podríamos hacerlo, pero se vería muy enredado. O sea, sería como meterle dos cambios a la vez. Uno. Y dos, podríamos hacer, ya no valdría ser derivada parcial porque no tengo que cambiar los dos términos. O sea, se puede hacer, pero más bien sería una derivada total. No sé si le cachan. O sea, es una diferencial total que combinaría la derivada de A sub cero negativa y la derivada de A sub uno positiva. Pues para no complicarnos la vida, mejor no usamos variaciones. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, salud. ¿Qué sucede con la tasa de ganancia cuando aplicamos estos cambios? ¿Sí? O sea, cuando al mismo tiempo hacemos que el A sub cero se reduzca y el A sub uno en cambio crezca. ¿Sí? Entonces, básicamente el análisis que se está haciendo aquí. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos una tasa de ganancia, como quien dice, inicial, la original, y una nueva tasa de ganancia cuando tenemos el cambio tecnológico a la Marx. Sí. Disculparán que estas siglas estén en inglés. Lo que pasa es que el profe de estas cosas está escribiendo algunos artículos y ya le transcribí el inglés, ¿no? Disculparán. Sí, es el Marx Bias Technical Change. Pero bueno, es el cambio tecnológico a la Marx. ¿Ya? Si ven, la M es de Marx. ¿Ya? Es lo que importa. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo aplico el cambio tecnológico, por el lado de A sub uno, ustedes pueden ver que a la sub uno le hemos agregado algo, que es esta variación que está acá. Y por el lado de la sub cero, ¿qué hemos hecho? En cambio, le hemos restado, ¿sí? Que es la otra variación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos tasas de ganancia. Una tasa de ganancia antes del cambio tecnológico y otra tasa de ganancia después del cambio tecnológico, ¿sí?
Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuándo los capitalistas van a querer aplicar el cambio tecnológico? Porque al final son ellos los que deciden, ¿no? O sea, ellos son los que son dueños de los medios de producción, ellos son los que deciden invertir, por tanto ellos deciden qué tipo de cambio tecnológico se aplica. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que las empresas capitalistas tienen incentivos para aplicar el cambio tecnológico solo si la tasa de ganancia nueva es mayor que la original. Tiene sentido, ¿no? O sea, si es que ellos ven que les da más rentabilidad, deciden aplicar el nuevo cambio tecnológico. Caso contrario, no lo aplican. Ahora, la pregunta es, ¿este tipo de cambio tecnológico aumentará la tasa de ganancia siempre o dependerá? Pues si notan que ya se complica más, ¿no? De hecho, si uno fuera bien estricto, ¿qué puede hacer? Combinar la ecuación 73, reemplazarla en este lado izquierdo, ¿verdad? La 73, y la ecuación 28 en el lado derecho. Sí, lo ven, ¿no? Y podríamos hacer el análisis, o sea, podríamos hacer una desigualdad entre estas dos y sacar una condición, ¿sí? Y de hecho, esa es la condición. ¿Cuál es la condición? Esta condición se va a cumplir, o sea, el cambio tecnológico va a ser rentable solo si este delta que está en el A1, ¿sí? Si este delta que se le aplica al A1 es menor a un delta A1 máximo. ¿Y cuál es ese delta 1 máximo? El que viene de acá. Entonces, si ven que aquí está el delta 1 máximo y este va a depender de cuánto cambia el otro delta, ¿sí? Entonces, como quien dice, encontré una relación entre estos dos. ¿Ya? Esa relación va a depender sobre todo del salario real y los valores de A sub 0 y A sub 1 originales. Entonces, ¿qué está diciéndome esto? Supongamos que el delta A sub 0 fue 1. Supongamos, ¿no? Que es 1. Entonces, aquí yo tendría el valor de 1. ¿Ya? Entonces, eso ya le va a poner un límite a cuánto puede cambiar el A1, ¿sí? O sea, en pocas, el A sub 0 va a cambiar y eso le pone un límite al A1. Y si se pasa de ese límite, el cambio tecnológico ya no es rentable, ¿sí? ¿De acuerdo? Es como que surge esta relación. De hecho, no la voy a hacer a mano, pero podemos hacerla aquí, ¿no? Porque aquí está. Pues verán, aquí en el notebook está. Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos, miren, justo esta ecuación que están viendo ahorita en pantalla, es la ecuación de la tasa de ganancia cuando tenemos el cambio tecnológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar ese delta A1 máximo, digamos? Sí, el delta 1 máximo. O sea, ¿cuál es ese máximo cambio que las empresas capitalistas toleran? Este es justo el valor que genera indiferencia. ¿Cuál es el qué es eso de la indiferencia? Sería el caso en donde la tasa de ganancia con el cambio técnico es igual a la tasa de ganancia original, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo lograríamos? Igualando qué ecuaciones. Se tendría que igualar la ecuación 28 y la ecuación 73. ¿Sí lo ven? O sea, tendría que igualar las dos tasas de ganancia. Eso me va a dar una situación de indiferencia. Y luego de eso yo despejo el delta A1. Puedo haber despejado también el delta 0, pero decidí despejar el delta 1. Despejo el delta 1 y eso me da el nivel máximo. ¿Cómo sé que es máximo? Porque, bueno, de hecho en realidad dice a mano, ¿no? Dice a mano y hice las desigualdades eh, y verifiqué que tiene que ser menor, ¿no? O sea, eso ya está más que verificado. Sí, esto no está en el libro de Becker y Setterfield, por si acaso, ¿no? Este es un desarrollo que yo hice justo para el curso. Entonces, ¿qué significa esto? Más allá de la fórmula. Significa que sí, el capital, recuerden que esto si quieren podemos interpretarle como la pérdida de productividad del capital, ¿no? Porque si se acuerdan que si el A1 crece es porque la productividad del capital está cayendo. Entonces esto podría interpretarse como la pérdida de productividad del capital. Entonces, máximo, el capital puede perder esta productividad, si se quiere, o la inversa de esa productividad, para que sea rentable aplicar el cambio tecnológico. En cambio, si la pérdida es más grande, el cambio tecnológico no es deseable. ¿Sí? ¿Por qué les hablo un poco de esto? Porque uno diría, ¿para qué hablamos de esto si no está ni en el libro? Es más bien para plantearles una pregunta bien interesante. Y de hecho es más conceptual incluso que las fórmulas. Si los capitalistas saben que hay una forma de cambio tecnológico que va a bajar su tasa de ganancia, ¿por qué lo aplicarían? Es bien interesante, ¿verdad? Para alguien que fuera bien marxista, esta pregunta debería dejarle pensando. ¿Por qué los capitalistas, si saben que una forma de cambio tecnológico va a provocar la caída de la tasa de ganancia, ¿para qué van a aplicar? ¿Por qué lo harían? O sea, ¿qué elemento falta en este modelito? Porque así como está, simplemente diría el capitalista, no hago nada.
¿Para qué voy a cambiar la tecnología si en vez de ganar más gano menos? ¿Sí? Esta es una discusión bien interesante porque este es un argumento que plantean. Por ejemplo, hay un señor, un japonés, que se llamaba, bueno, se apellidaba Okisho, ¿sí? Del equipo de Morishima. Sí creo que les hablé de Morishima alguna vez, ¿no? Que escribió este libro sobre Marx y todo. Este otro señor japonés, Okisho, era uno de los que más criticaban la idea de que el cambio tecnológico puede hacer caer la tasa de ganancias. Es una discusión clásica entre marxistas, más que el mismo Marx incluso. Pero bueno, el caso es que este señor Okisho justo plantea algo parecido, ¿no? Claro, más matemático. Él dice, ¿por qué los capitalistas van a decidir lanzarse a una forma de tecnología que les va a volver menos rentable la producción? Y con esto trataron de decir básicamente que lo que decía Marx no tenía sentido. O sea, los capitalistas simplemente no hacen nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso les menciono un poco el tema. No les estoy dando la respuesta, por si acaso. No estoy diciendo, entonces está bien o está mal. Les estoy contando que existe esto, ¿no? De ahí cada quien puede formarse su criterio. ¿Sí? Lo interesante es que hay esta discusión, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de cambio tecnológico, la tasa de ganancia puede crecer o puede caer. ¿Ya? Incluso podríamos ponerle numeritos a esto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tal si le diéramos valores a los A sub 0 y A sub 1? Serían los coeficientes de Leontief, ¿no? Entonces uno puede darle numeritos. El W barra, recuerden que es un salario real. Entonces también le puedo dar un valor a salario real. Entonces, miren, solo conociendo coeficientes de Leontief y salario real podría hacer esta recta, que justamente compara el delta A sub 0, o sea, el cambio en la productividad del trabajo y el cambio en la productividad del capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que hay una región, todo lo que esté por debajo de esto, ¿verdad? Todo lo que está por debajo de esto es como quien dice la región en donde la pérdida, el delta 1, es menor al delta 1 máximo. O sea, en la región que está por debajo de esta frontera, si se quiere, es donde todavía es rentable para el capitalista aplicar la tecnología con cambio técnico a la Marx. En cambio, lo que sobrepasa, ya el capitalista no la aplica porque pierde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no pongamos números todavía más concretos. Ya se han de imaginar que esto también está en el notebook, ¿no? Entonces, pongamos en caso bien concreto. Supongamos que A sub 0 cae en 0,8 unidades, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, el A sub 0 negativo es 0,8. Ya sabemos que eso significa, en cambio, ¿cuánto significa? De hecho, esto debe pasar la productividad. ¿Qué pasaría con la productividad si es que el A sub 0 cae en 0,8 unidades? Como es la inversa, en cambio, el otro crecería, ¿sí? El otro, en cambio, crecería. Entonces, miren, si me dicen que el A sub 0 cae en 0,8 unidades, estaría acá, ¿de acuerdo? Entonces ya sé que el A sub 1 máximo, ¿de acuerdo? El A sub 1 máximo puede crecer hasta en 0,6 unidades, que es este 0,6. O sea, tengo todos estos valores en donde el cambio tecnológico es viable, en términos de que el capitalista va a decir, sí, voy a cambiar porque la tasa de ganancia crece. En cambio, si el A1 crece por encima de esta región, ¿sí? Se va para arriba, ya las empresas simplemente no van a aplicar el cambio tecnológico, bajo el esquema que está aquí. Es obviamente un esquema muy, muy abstracto, pero ya se tiene una región, o sea, se tiene una región donde los capitalistas dicen cambio la tecnología y otra región donde dicen no cambio la tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto mismo está aquí, ¿no? O sea, bueno, aquí está la identificación del máximo que les decía, ¿no? Entonces, aquí primero se restan las dos ecuaciones. O sea, esta es la indiferencia, ¿no? Cuando se les resuelve, y ahí sale la uno máximo que les mostré, ¿no? O sea, todo está justificado. Pero lo más interesante es la gráfica. Entonces, ahí está la gráfica. Entonces, esta es la gráfica que les mostré. Sí, entonces una gráfica en donde vemos justo lo que les decía, ¿no? Entonces yo puedo mover el A sub 0 y el A sub 1 iniciales y puedo ver si aumentan o disminuyen las posibilidades de aplicar el cambio tecnológico, ¿no? Evidentemente, como les dije, esto no está en el libro de Blecker y Setterfield, este es un desarrollo que yo mismo hice, así que no voy a tomar mucho esto en el examen o en la prueba, ¿no? O en el prueba, no. Yo nunca tomo prueba, taller, en el taller. ¿Ya? Hay que usar el lenguaje inclusivo, ¿ya? Hay que usar lenguaje inclusivo, ¿ya? En el taller, eso. Que va a ser peor que una prueba, pero bueno, taller, ¿ya? Entonces, yo no les voy a tomar esto muy a detalle, ¿no? Porque les digo, es un desarrollo preliminar, pero sí me entienden la idea. O sea, ¿la idea cuál es? O sea, que uno podría desarrollar teoría sobre el avance del cambio tecnológico, ¿sí? Y encontrar estas regiones donde la tasa de ganancia crece o cae, ¿ya? ¿De acuerdo? Y de hecho, uno también podría ver, déjenme ver si vale la pena, porque uno lo que puede hacer después, ¿sí?
es ver qué sucede cuando aplicamos estos cambios tecnológicos en las gráficas, por ejemplo, del cierre uno, ¿no? Todo esto lo sacamos con el cierre uno, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, esta es la situación de indiferencia. Esta es la situación donde el cambio tecnológico a la Marx ni le va ni le viene al capitalista, porque las tasas de ganancia se quedan iguales. Entonces, miren, ¿cómo sé que es cambio tecnológico a la Marx? El de aquí es el A sub cero. Si ven que está creciendo. O sea, en pocas, ¿qué pasa cuando crece esto? Como es la inversa, está creciendo la productividad del trabajo. En cambio, aquí ustedes pueden ver que, no, perdón, esto está cayendo. Sí, porque, ¿cuál es el original? Déjenme ver un segundito. El punteado es el original. No, sí, sí, perdón, está creciendo. Eso está muy bien. Ya, entonces crece el QL. ¿Ya? ¿De acuerdo? En cambio, aquí, ¿qué está sucediendo? El punteado es el original, esto está cayendo. Esto está cayendo. Entonces cae la productividad del capital. ¿Ya? El UN vamos a asumir que es constante, ¿ya? O sea, asumimos que no se mueve el uso de capacidades, ¿ya? Entonces, este es un tipo de cambio técnico a la Marx. Entonces, miren en este tipo de cambio técnico a la Marx. Aumenta la productividad del trabajo, cae la productividad del capital, pero si las proporciones son justas, va a terminar pasando que te quedas en el mismo punto de equilibrio. Si te quedas en el mismo punto de equilibrio, ¿qué pasa para los capitalistas? La tasa de ganancia ni crece ni cae y por tanto sería la situación de indiferencia. ¿Sí? Sería una situación en donde la tasa de ganancia antes y después del cambio tecnológico se queda igual, da lo mismo. Ahora, claro, como el cambio tecnológico tiene costos, uno diría, no hace nada. O sea, si la tasa de ganancia va a ser la misma, entonces mejor no hace nada, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se ve esto en las gráficas? Ya, entonces verán. Volviendo aquí, ¿no? Por ejemplo, si el A sub 0 cambia en 0,8, máximo el A sub 1 puede cambiar en 0,6, ¿no? Es lo que vemos aquí, ¿no? Si, máximo, si el A sub 0 es 0,8, el A sub 1 máximo puede cambiar en 0,6. Entonces, verán, aquí está listita esta gráfica para hacer este análisis, ¿no? Como les digo, es todavía un poco preliminar, pero ya. Entonces, verán, el A sub 1 originalmente es 2 y el A sub 0 es 4, ¿ya? Entonces, volvamos acá. Ya. Entonces, 0,8, 0,6, ¿no? Entonces, digamos que aplicamos un cambio en el A sub 0 negativo de 0,8. Ya, entonces vamos a la gráfica que está aquí, ¿no? Entonces, ahorita el A sub 0 originalmente es 4. Si le aplico un cambio negativo de 0,8, ¿cuánto debería bajar? Ya no va a ser 4, va a ser 3,2, ¿no? Ahí está, 3,2. ¿Sí? Si le dejo hasta ahí, ¿qué tipo de cambio tecnológico es? Está bueno para prueba, mira. Está bien, estoy tomado, está bien. Jarrot, ¿sí? Es un jarrot, ¿por qué? Porque estamos reduciendo el A sub cero, no le hemos topado a la uno, por tanto la productividad del trabajo crece. ¿Sí? Entonces, si le dejo hasta ahí, es jarrot. ¿Ya? Entonces, si ven que ahí la tasa de ganancia creció. O sea, si el cambio tecnológico se quedara ahí, los capitalistas dicen, aplico el cambio tecnológico. ¿Ya? Porque recuerden que en este eje está justo la tasa de ganancia, la R. Entonces, aquí subió. Entonces, los capitalistas, si le dejáramos hasta ahí, dirían, bacán, apliquemos cambio tecnológico. Pero ahora, ¿qué tal si al mismo tiempo el capital pierde productividad? ¿Hasta cuánto dijimos? A ver, si es 0,8 el uno, el otro es 0,6, ¿no? Ya, entonces apliquémosle la reducción de 0,6. Entonces ahora digamos que nosotros hacemos esto, ¿no? El delta 1 máximo es 0,6. Entonces, ¿cuánto es ahorita el delta? ¿El A1? Estaba en 2, ¿no? Este de acá, el A1. El A1 es 2. Como es hasta un máximo de 6, hagámosle a 2,6, ¿no? Pues, ¿qué va a empezar a suceder? Pueden ver que cae la productividad y si ven que empieza a igualarse, ¿no? Y justo en el 6, ¿qué sucede? Miren. Entonces, si ven que justo en el 6 queda en la misma tasa de ganancia, ¿sí? Y ahí surge la indiferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un cambio técnico a la Marx donde subió la productividad del trabajo, ¿verdad? Cayó la productividad del capital, pero lo hizo, o sea, ambos movimientos pasaron en tal proporción que al final quedamos en la misma tasa de ganancia. Y por tanto el capitalista dice, me da lo mismo. Como me da lo mismo, no hago nada. Sí, para evitarme los costos que puedan implicar el cambio tecnológico, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos que la uno no suba a 2,6, sino un poco menos? En vez de 2,6, que suba a un 2,4, digamos. O un 2.
Solo hasta 2,2, ya, o 2,3, ya. Entonces miren qué sucede si yo aumento, el inicial era 2 y le subimos solo a 2,3. O sea, la pérdida de productividad del capital no es tan grave. Ahí pueden notar que la tasa de ganancia queda más arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, con un 2,3, no con un 2,6, sino con un 2,3, la tasa de ganancia es más alta. Entonces, ¿qué va a decir el capitalista? Decido lanzarme a aplicar el cambio tecnológico. ¿Sí? Porque resulta ser que me es más rentable. Claro, va a crecer la tasa de ganancia y ¿cuál va a caer en cambio? Va a caer el salario real por la relación inversa, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de 2,3 le hacemos crecer a un 2,8? O incluso más, hagámosle crecer a un 3,2. Pues, ¿qué sucede ahí en cambio con la tasa de ganancia? Ah, no, perdón, el salario se queda fijo. No, 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 el salario no se mueve, ya, es el cierre uno. Pero la tasa de ganancia sí, ¿no? O sea, la tasa de ganancia se cae y por tanto, vuelto el capitalista diría, no, si aplico el cambio tecnológico y voy a perder. Pues más o menos, no sé si se cacha la interpretación, ¿no? Sí, o sea, esos numeritos 0,8 y 0,6 me indican justo el caso de indiferencia, ¿no? O sea, el caso en donde por más que hay cambio tecnológico, todos quedan, todo queda igual, ¿no? Todito queda igual. ¿Ya? Sí, repito, esto no está en el libro de Blacker y Setterfield, este es un desarrollo que hice un día, una madrugada, sí, bueno, sí. ¿Qué tipo de vida hay que tener para hacer esto en las madrugadas? Pero bueno, sí, antes hacía cosas más divertidas en las madrugadas, ahora hago esto, ahora juego con modelos, muy divertido, ya. El caso es, compas, que sí creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces, ahí está lo mismo que hicimos en la gráfica, la situación de indiferencia, indiferencia al aplicar o no el cambio técnico, las tasas de ganancia quedan iguales. En cambio, aquí no hay incentivos para aplicar el cambio técnico, es cuando el A1, el delta A1 es más fuerte que el máximo. Ahí pueden ver que la tasa de ganancia sufre la contracción de la que hablamos. ¿Sí? Y en el otro caso, en cambio, cuando el delta A1 es muy pequeño, es menor al delta 1 máximo, ahí, en cambio, la tasa de ganancia crece más del valor original y, por tanto, los capitalistas desearían aplicar el cambio tecnológico, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumen, el cambio tecnológico de este tipo sesgado a la Marx puede dar diferentes resultados, ya es más complicado, y puede provocar una caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero mostrarles. O sea, puede provocar. O sea, si se aplica este cambio tecnológico con mucha fuerza, sobre todo con mucha pérdida en la productividad del capital, porque recuerden que si el delta 1 es positivo, una vez más, está cayendo la productividad del capital. Entonces, si esa pérdida de productividad del capital es muy fuerte, entonces ahí puede caer la tasa de ganancia. ¿Sí? Solo que de nuevo la discusión, ¿no? ¿Por qué los capitalistas aplicarían un cambio tecnológico que haga caer su tasa de ganancia? ¿Sí? Ya, eh, ya, entonces ahí quiero en la caída. Ya, entonces verán. Aquí hay otra parte de la historia que ya no le metí, porque no, ya estaba mucho. Si ven que está bastante materia sobre este modelo, ¿no? Pero recuerden que nosotros no tenemos un cierre, tenemos cuatro cierres. Y uno de esos cierres era dinámico, el cierre 3, ¿se acuerdan? O sea, el cierre en donde se demoraba un tiempo hasta llegar al equilibrio. ¿Ya? Entonces quiero ver si aquí lo puse o no. Ya, con respecto al cierre 2, bueno, ustedes pueden ver que en el cierre 2 incluso la participación capitalista queda constante, la tasa de ganancia también. Y bueno, cuando lo muevo a la 1 y vuelta va a caer, pero esta no me interesa mucho. El cierre 2 lo pueden leer ustedes. Quiero ver el cierre 3. ¿Verdad? En el cierre 3, ¿sí? Estas son las soluciones del cierre 3. El cierre 3 era más complicado, ¿ya? Pero sale una relación muy parecida. Casi, casi la misma que vimos antes. Sí, sale una relación muy parecida. Entonces, en el cierre 3, la lógica es la misma, o casi la misma que vimos para el cierre 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ustedes podrían ver que salen las mismas gráficas, claro, un poquito más elaboradas las ecuaciones, pero en el cierre 3 aplica la misma lógica. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la historia que les conté vale para el cierre 1 y también vale para el cierre 3. ¿Sí? Ahí está la matemática que justifica, ¿no? Por eso no me detengo mucho, pero en el cierre 2 no aplica porque en el cierre 2 había otras condiciones, pero no me interesa mucho. Lo que me interesa es mostrarles que la historia que les conté en cierre 1 también vale en cierre 3. ¿Sí? Claro, en el cierre 3 ustedes ahora tienen un poco más complicada la historia porque también teníamos esta curva o esta recta que mostraba la oferta de trabajo. ¿Se acuerdan esas dos, la G y la N, no? Entonces teníamos la G y la N, pero de ahí la lógica es la misma. O sea, pueden tener una situación de indiferencia,
pueden tener una situación donde la tasa de ganancia cae y pueden tener una situación donde la tasa de ganancia crece. ¿Sí? La misma idea. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, y bueno, pueden aplicar incluso la ecuación de Cambridge, que eso también lo pueden leer ustedes. ¿Ya? Entonces me quiero quedar en este gráfico. Entonces, verán, ¿qué tiene de interesante esto y por qué les menciono estos gráficos que incluso están también en el notebook, ¿no? Pero ¿por qué les menciono esto? Porque uno podría decir, bueno, ya vimos que el cambio tecnológico a la Marx es complicado, a ratos la tasa de ganancia puede crecer o puede caer, pero ya, y claro, viene la historia de que si los capitalistas ven que la tasa de ganancia cae, no aplican el cambio tecnológico. Pues verán, quiero mostrarles esto, ¿no? Este es el cierre 3. Bueno, esta es la misma gráfica, eso ya es una demostración que salió por ahí, que da lo mismo. Esto es lo que quiero mostrarles. Ya, entonces este es el cierre 3. Es parecido al cierre 1, solo que en el cierre 3 teníamos oferta y demanda y ese equilibrio que quedó chueco. Ya, maravilla, el equilibrio quedó chueco. Ya, no le hagan caso a la línea roja, veamos. La línea roja se torció. Ya, ya arreglo esto. Veamos las láminas nomás. Ya, ya arreglo eso porque no sé qué pasó ahí con la línea roja. Se torció, pero ya le arreglo. Ya eso le arreglo. Entonces veamos, quedémonos con la lámina. Pero está en el nodo. Ya le voy a arreglar eso. Lo importante. Recuerden que este es un modelo de plazos, el cierre 3. ¿Ya? Entonces, digamos que hay un cambio tecnológico, ¿sí? Del tipo sesgado a la Marx. ¿Ya? Entonces, los capitalistas, digamos que originalmente están en este punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo los capitalistas sabrán que a largo plazo la tasa de ganancia va a caer? A largo plazo. Porque si ven que a largo plazo cae, ¿no? O sea, aquí está la gráfica, los gráficos que vimos, ¿no? Es la misma idea. Entonces, este es el tema interesante, ¿verdad? Y no está hecho. Por eso les dejo, es una cuestión interesante que si alguien quiere meterse, podemos conversar. Yo creo que aquí sale incluso una mini tesis. ¿Ya? Claro, ¿quién va a querer hacer tesis de estos temas? Pero bueno, no sé. Eh, Tal vez tesis doctoral, ¿ya? ¿Qué tal si los capitalistas a corto plazo no tienen suficiente visión de largo plazo? O sea, a corto plazo ellos tienen una visión muy limitada. Ejemplo, ¿no? Dicen, a ver, ¿se acuerdan ustedes que a veces podía pasar en el cierre 3, ¿no? ¿Qué sucedía en el cierre 3? Por ejemplo, cuando los capitalistas aumentaban la tasa de ahorro. Ustedes se acordarán que si los capitalistas aumentan la tasa de ahorro, entonces aumentaba la tasa de acumulación, acumulaban más capital. Pero ¿qué pasaba si acumulaban más capital? El crecimiento del capital podía ser mayor al crecimiento de la oferta de trabajo. Si eso pasaba, entonces, ¿qué sucedía con la tasa de empleo? Crecía la tasa de empleo. Y si crecía la tasa de empleo, ¿qué podía pasar luego? Crecer el salario. Si crecía el salario, luego, ¿qué podía pasar? Caía la tasa de ganancia. Si cae la tasa de ganancia, entonces, ¿qué podía pasar? Que la G que al inicio crecía, después empieza a vuelta a caer. Al final, igual crecía, pero si ven que había un efecto de corto plazo, en donde la G crece, y uno de largo plazo, donde la G vuelta otra vez se contrae. ¿Ya? Eso era el cierre 3. Ahora, ¿qué pasaría si mezclamos esta lógica con esta idea? De que a corto plazo los capitalistas pueden aplicar un cambio tecnológico, pero ellos no saben lo que puede pasar a largo plazo. Si los capitalistas no logran ver muy bien lo que pasa a largo plazo podría caer la tasa de ganancia sin que ellos lo prevean. No sé si me hago entender. Entonces uno podría coger el cierre 3 del modelo clásico marxista, combinarle con el cambio tecnológico, combinarle con un supuesto de capitalistas que tienen visión de corto plazo, ¿ya? Y ahí podrías hacer un modelo de caída de la tasa de ganancia. Y esto peor si le agregas competencia, porque ¿qué tal si los capitalistas están compitiendo unos con otros? ¿Sí? Y algunos capitalistas dicen, no, yo creo que esto sí va a aumentar la tasa de ganancia, no a reducir, o sea, sus expectativas se equivocan. Entonces sería un modelo clásico marxista con cambio tecnológico y con expectativas. Sí, no, no sé si no digo que, o sea, no está hecho, ¿no? Pero les digo es que se puede hacer. Y lo peor es que yo estaba haciendo, sino que dije, mejor le dejo ahí porque si no, no acabamos nunca. Pero sí me entienden el punto, ¿no? O sea, el punto es que tal vez la historia de una caída de la tasa de ganancia, sí, solo cierro porque se me olvida. Y quiero que quede grabado porque quiero después de volver a ver este video. Sí. Entonces, tal vez la historia de la caída de la tasa de ganancia necesita complementarse con más elementos.
una posibilidad de capitalistas que no ven muy bien el futuro, o sea, que ven a corto plazo, y dos, competencia que obliga a cambiar la tecnología. O sea, tienes capitalistas que están compitiendo unos con otros y ahí es donde tú cambias la tecnología, creyendo que va a subir la tasa de ganancia, pero a largo plazo todos estos efectos en cadena hacen que más bien la tasa de ganancia se caiga. ¿Sí? Es una hipótesis, todavía no tengo el modelo ni sé si funcione, pero podría pasar algo ahí. Claro, exacto. Y ahí, ahí como capitalista individualmente, tienes que enfrentar a corto plazo. Pero a largo plazo, el capitalismo cae a que dicen esa contradicción interna. Claro, que en parte las contradicciones internas vendrían por estas mecánicas, ¿no? En parte, sí, en parte por estas mecánicas. Pero repito, ¿no? O sea, pero bajo ese supuesto de capitalistas que no es que prevean muy bien el futuro, ¿no? Porque ¿qué pasaría si tengo un capitalista que ve perfecto el futuro al infinito? Bien neoclásico. ¿Sí se acuerdan que los modelos neoclásicos asumen eso, ¿no? ¿Qué tal si tengo una gente que ve el futuro de forma perfecta? Va a ver qué pasa eso y decide no hacer, por más competencia, ¿sí? Entonces, sería un modelo muy, muy interesante, de hecho, ¿no? Sería hacer si quieren en versión neoclásica, ¿no? Tendrían que asumir un agente económico que mide no al infinito, o sea, en pocas palabras, ¿no? Un agente que haga la maximización, pero no una maximización de la utilidad esperada al infinito, sino una maximización restringida, o sea, una maximización, digamos, desde un periodo cero hasta un periodo t, que sería finito, que sería más o menos el tiempo que asumimos el capitalista puede ver. Sí me cachan de que estoy hablando, ¿no? Aquí vendría la exponencia, la tasa de descuento, todo eso, ¿no? Toda la vaina que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, algo así se podría hacer, si es que quisiéramos bien neoclásico. O algo más simple, tal vez, no necesariamente con optimización intertemporal, pero sí se podría hacer algo con otras ecuaciones, ¿no? Unas ecuaciones dinámicas. ¿Sí? Pero repito, esto está bien crudo, ¿no? O sea, esto está bien, bien, bien verde. Yo alguna vez, hace unos años, hace unos 4 años ya, como pasa el tiempo, yo mandé a una revista en Estados Unidos un modelo de caída de la tasa de ganancia. De hecho, si quieren, les muestro, por si acaso a alguno le interesa, ¿no? Sí, el profe se ha dedicado a muchas de estas cosas, aunque no parezca, entonces, profit rates. El profe odia a los gringos y sin embargo se manda estas pendejadas en inglés. Sí, o sea, todo lo que les estoy hablando no es por hablar, sino que yo ya hice un primer intento alguna vez hace unos años. Sí, entonces ahí está un modelo que intenté desarrollar, sí, una tendencia a la caída de la tasa de ganancia a través de competencia. Sí, entonces yo ya hice un primer intento de eso, sino que muy rústico, ¿no? Muy, muy rústico todavía. Ya por aquí estaban las gráficas, déjenme ver. Bueno, ahí están las ecuaciones, no, pero ahí estaban las gráficas, ¿no? O sea, la posibilidad de que la tasa de ganancia empiece a caer. Entonces, yo creo que sí es viable hacer un modelo de estos, sino que todavía no se ha hecho. ¿Sí? Entonces, yo lo mandé esto a una revista. La revista se llama. eh, hay una revista de economía política radical, ¿no? Eh, de paso, para que conozcan, ¿no? Review of Radical Political Economics. ¿Ya? Entonces, yo mandé, me acuerdo, a esta revista, ¿sí? Y me rechazaron. Pero me rechazaron después de un año. O sea, mandé la primera versión, me hicieron correcciones, me topé con un chino por ahí que me evaluó, ¿ya? O sea, el chino decía, no me convence, faltan cosas. Yo dije que le mejoré. Y después el chino me dijo, en vez de me quedar mejor, quedó peor. Y rechazado. Y un año, ¿no? O sea, un año, ¿no? Claro que después ya publiqué otras cosas más fuertes y todo, ¿no? Pero es viable. O sea, yo al menos sí me voy a volver a meter en ese tema, pero sí les dejo esto como curiosidad, ¿no? Tal vez alguien quiera meterse en estas cosas. No para la tesis. Porque es triste que tú hagas esto para la tesis para que después de un año te rechacen, ¿no? Entonces, ¿con qué cara te gradúas, ¿no? Pero tal vez les interese. O sea, por eso les menciono. O sea, eso ya es bien marxista, ¿no? O sea, ya es una discusión bien marxista, pero bueno, existe, ¿no? Sí. Y de paso, nota mental, debo arreglar esa aplicación. Pero bueno, ya la arreglo. Nada más. En fin, compas. Entonces, hemos hablado de cambio tecnológico, ¿sí? No es mi interés, repito, que se sepan al detalle todito lo que les menciono, porque son muchos temas, ¿ya? Pero ya entienden la idea básica, mover los coeficientes de la función de producción de Leontief, ¿ya? Y ya les voy a dejar arreglando esta última grafiquita, algún temita mínimo debe ser, o sea, simplemente que esa línea vertical debía estar justo en el equilibrio, pero ya le arreglo, alguna tontería de esa. Último tema, y con esto cerramos el módulo 2 para ya pasar al módulo 3.
Hablamos de cambio tecnológico, hablamos bastante de Marx, pero también Ricardo merece ser mencionado. Y una mención interesante a Ricardo es la hipótesis del estado estacionario, ¿sí? Que de hecho no es solo de Ricardo, ya en su momento la plantea John Stuart Mill. ¿Cuál es la idea? De que la economía capitalista en algún punto iba a quedarse, no estancada exactamente, pero iba a quedarse como en un punto donde todo crece al mismo ritmo. Si la población crece 2%, es como quien dice, si la población crece 2%, la economía también. Y por tanto el PIB per cápita se queda, ese sí se queda constante. Por ponerlo en palabras modernas, más o menos, ¿no? O sea, el estado estacionario es una situación donde el PIB per cápita de toditos ya se quedó estancado, ¿sí? Ya no crece más, ¿ya? Entonces, este temita es igual un tema bien clásico, como les digo, John Stuart Mill y David Ricardo también lo hablan. Entonces, por eso al menos un poquito valía la pena mencionarlo aquí, muy, muy rápido, ¿no? Y también está en el libro de Becker y Setterfield, por eso valía la pena, porque hay que reconocer, ¿no? Que en ese libro hacen justo honor a Ricardo, ¿no? O sea, Ricardo no es, o sea, verán, porque a veces uno le ve a Marx y dice, Marx es el que decía que el capitalismo va a estancarse y todo, ¿no? En realidad, Marx cogió muchas de estas ideas también de Ricardo, ¿sí? Y una es esta, ¿no? La idea del estado estacionario. Entonces, Ricardo, especialmente en la segunda edición de los principios de economía política y tributación, él era bastante pesimista sobre el crecimiento económico justamente a largo plazo, ¿ya? Bien pesimista. Y ahí viene esta hipótesis de él, del estado estacionario. En términos modernos, digamos, ¿cuál sería la idea? Una situación donde ya no existe crecimiento y los salarios caen y se estancan en un mínimo de subsistencia debido especialmente al agotamiento de los recursos naturales. Recuerden que Ricardo tenía esta noción de los rendimientos decrecientes de la tierra, ¿no? Entonces, llevado eso al extremo, llegó a plantear Ricardo que, bueno, en algún punto la tierra o los recursos naturales van a dejar de ser rentables y nos vamos a quedar con una economía en donde se estanca todo y los trabajadores ganarán a lo sumo la subsistencia. Sí, o sea, bien, bien estancado, ¿no? Entonces, Blecker y Setterfield hablan de este tema, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a seguirles y vamos a utilizar esta función de acumulación simplificada. Vamos a quitar ese R mínimo, ¿no? Para hacer la historia más fácil, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, aquí en esta función está la R. La R tenía una relación inversa con el salario. Entonces, si yo le reemplazo, puedo escribir esto y a la vez puedo escribir todo en términos de intensidad de capital. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, esta ecuación de acá la combinamos con la ecuación de la relación inversa, UN menos A sub 1, no era A sub 1, sí A sub 1 R, sobre UN A sub 0, ¿sí? Combinamos esta y combinábamos otra que era K igual a 1 sobre A sub 0, ¿sí? Ya no voy a hacerlo, pero es trivial, ¿no? O sea, simplemente si combinan estas tres, les va a quedar esta tasa de crecimiento del capital, en donde van a ver que la G depende de la W, ¿sí? Ya. Por otro lado, podemos asumir una función de oferta de trabajo que ahora vuelta ya no dependa solo de W, sino también de un mínimo de subsistencia, como mencionamos en clases pasadas. Bien, bien a lo entre clásico y hasta malthusiano, ¿no? O sea, ¿qué tal si asumimos que el N es igual a un N1? ¿Sí? O sea, el crecimiento de la PA depende de la brecha entre el salario y un salario de subsistencia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es básicamente tener crecimiento del capital dependiendo de W y el crecimiento de la oferta de trabajo también dependiendo del W, pero agregamos un mínimo de subsistencia, ¿ya? Como quien dice, para indicar la idea de Malthus, eh, esta idea, recuerden ustedes que si el salario supera la subsistencia, tienen más hijos, ya, así por ponerlo bien. Sí saben que Malthus, de hecho, era reverendo, el reverendo Malthus, sí, no, sí, o sea, religioso y todo, ¿no? Por eso es que se escandalizaba cuando decían muchos hijos, ¿no? Crecen de forma, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? La población crece de forma geométrica y en cambio los alimentos solo de forma aritmética, ¿no? Y creo que se equivocó, ¿no? Porque hoy en día la tecnología hace ver que los alimentos crecen, de hecho se desperdicia alimentos, ¿no? O sea, pero bueno, ya. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que estas dos funciones ustedes les pueden poner en un esquema bien parecido al que ya vimos antes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y tendrían de nuevo esto, ¿no? O sea, tendrían un gráfico en donde comparan la G, comparan la W, perdón, la N,
y tendrían un punto de equilibrio que ya sabemos que es estable, ¿no? Es el punto de equilibrio donde estaría el salario, ¿ya? Y como notarán, el punto de equilibrio me da un salario que no es el de subsistencia, ¿sí? Me da un punto de equilibrio que está por encima de la subsistencia, ¿ya? Sin embargo, ¿cuándo surge el estado estacionario? ¿Sí? Este gráfico es válido si asumimos que no hay cambio tecnológico. Pero ahora, ¿qué tal si hay un cambio tecnológico que hace perder productividad por el deterioro de los recursos? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen Blecker y Setterfield? Bueno, ahí están los valores de equilibrio, ¿no? Doble estrella y G estrella, que eso no me interesa, sino que más bien pensemos, ¿qué tal si ahora metemos agotamiento de recursos naturales? ¿Ya? ¿Qué implicaría el agotamiento de recursos naturales? Hay muchas formas de verlo, pero podríamos asumir que si se agotan los recursos naturales, afectan negativamente la productividad de todos los factores. ¿Sí? Es como imagínense el planeta Tierra cada vez más deteriorado. Entonces, ni los trabajadores son tan productivos ni el capital. ¿Ya? ¿De acuerdo? Un caso extremo, digamos que el aire se contamina tanto que hay días en donde no puedes salir a trabajar. Sí, saben que eso sí pasa, ¿no? Sí, en China ha llegado a pasar. O sea, bueno, en China no paran de producir, pero está tan contaminado que hay ciudades, Beijing mismo dicen que a veces está ya hecho pedazos de. ¿Ya? O incluso aquí hablando de Ecuador, de Quito incluso. No sé, verán, desde el sur. Los días que por cosas de la vida no he tenido trabajo, digamos, entre semana, pasa es que la vida universitaria es media rara, ¿no? Justo a la mitad de donde todo el mundo trabaja, a veces justo caen vacaciones universitarias, ¿no? Entonces uno ve, desde mi casa del sur veo el norte, y no sé si se han fijado que hay toda una nube negra, sí, del panecillo alrededor, es toda una nube negra de smog, ¿no? Sí. Entonces, claro, a corto plazo no lo percibes, pero sabes que a largo plazo eso te mata, ¿no? Sí, a largo plazo te mata. Entonces, obviamente, si estás muerto, tu productividad es cero, ¿ya? Y obviamente la productividad del capital que usabas es cero, porque ya no hay nadie que lo use ese capital, ¿no? Hasta que te reemplace. Entonces, algo así sería, ¿no? Llevado al límite, ¿no? O sea, podemos pensar que el agotamiento de los recursos naturales reduce la productividad de todos los factores, ¿sí? Aquí pregunta, ¿cuál era el cambio tecnológico que aumentaba la productividad de todos? Higgs. Entonces, este sería como un Higgs negativo. Sí, me cachan. O sea, es más bien. Y de hecho, ese mismo es el término que usan Blecker y Setterfield, ¿no? Imaginen que ahora en vez de progreso técnico, tenemos una regresión tecnológica neutral a la Higgs. O sea, capital y trabajo se vuelven menos productivos porque el planeta Tierra ya no da para tanto. Bien pesimista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en vez de que los A sub 0 y A sub 1 caigan, ahora supongamos que el A 0 y el A1 crecen, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en la gráfica que teníamos antes? Del punto inicial de equilibrio, si crece el valor de la sub 0, ¿de acuerdo? Fíjense que la sub 0 está acá, ¿no? En la función g. En la n no cambia, la n es otra cosa. Pero en la función g, fíjense que la sub 0 está acá abajo. Si yo distribuyo la división y multiplico, ¿qué voy a tener? O sea, van a fijarse que g es igual UNSR por 1 sobre A sub 0K menos UNSR. En la sub 0 de aquí se va a simplificar con el de abajo y me queda W sobre K. Me queda la función de este tipo. Entonces, ¿qué pasa si el A sub 0 crece? Que recuerden que eso significaría que cae la productividad. Y si mantengo la K constante, porque eso significaba cambio a la Higgs. La K, la intensidad del capital, no se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar con la función? En este caso, como crece la sub 0, la G va a caer, pero no es un cambio en la pendiente porque está el W, es un cambio en el intercepto. Entonces, si ustedes se fijan, el intercepto se empieza a mover a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso está haciendo que la G tienda a caer, el crecimiento del capital, ¿no? O sea, el capital crece cada vez con menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza, hasta que llegas al punto de subsistencia, ¿sí? Eso mismo está acá, por si acaso, ¿no? Ya voy a arreglar esa gráfica. Pero bueno, aquí también les dejé la gráfica del estado estacionario ricardiano. Y ahí está. Entonces, en el estado estacionario ricardiano, básicamente el A sub 0 empieza a crecer, crecer, crecer. ¿Sí? O sea, es eso, ¿no? A medida que se acaban los recursos naturales, la productividad cae, cae la productividad, cae más, cae más, cae más, la productividad sigue cayendo, hasta que finalmente terminas atrapado en un punto en donde a lo sumo logras cubrir la subsistencia. ¿Sí? Que sería este Higgs negativo, ¿no? O sea, en vez de que toda la productividad crece, todas las productividades caen, ¿no?
Entonces el salario iría cayendo, el salario va cayendo hasta que quedas atrapado en esa situación, ¿no? De hecho, uno podría hacer hasta un modelito más complicado, ¿no? Porque aquí, si notan, habría que poner una ecuación que explique cómo es que con el tiempo crece la sub-cero, ¿no? O sea, tú podrías asumir que la sub-cero es una función de algo, qué sé yo, del propio crecimiento económico. Entonces, esto sería una función, por ejemplo, de destrucción de recursos naturales, ¿sí? Se podría hacer, ¿no? No digo que haya, pero se podría hacer, ¿no? Entonces, hasta para eso se pueden utilizar estos modelitos, para hablar cómo el propio deterioro del planeta pueden hacer que terminemos atrapados en un nivel de subsistencia, ¿no? Y eso se refería a Ricardo, ¿no? Entonces, es el estado estacionario ricardiano, el salario llega al mínimo de subsistencia, ¿de acuerdo? Mientras que la economía y la oferta de trabajo dejan de crecer. Fíjense, o sea, si es que llego a este punto, la G y la N se vuelven cero. Ya la economía no crece, ya no crece la oferta de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo evitar esto? Sería simplemente hacer el movimiento contrario, ¿no? O sea, en vez de que caiga, habría que generar más progreso técnico, sobre todo en el sector primario. Bienes primarios, mejorar la tecnología. De hecho, Ricardo habla, por ejemplo, de mejorar la tecnología en el mismo cultivo de la tierra, ¿no? O también habla de minería, ¿sí? O sea, generación de procesos mineros, etcétera. O también podrías tener comercio internacional, ¿no? O sea, tú podrías conseguir importar bienes primarios para no destruir tu naturaleza. Pero obviamente eso es a costa de quién? A costa de que sean otros los que destruyan su naturaleza, ¿no? Sí. Entonces eso también sería interesante. Se podría hacer un modelo norte-sur, en donde los países del norte evitan su destrucción natural, pero exacerbándole a los países del sur a que ellos sean los que destruyan su naturaleza. ¿Sí? Y probablemente hayan oído esto, ¿no? Han oído hablar de la tesis del intercambio desigual. Se habla de intercambio desigual en términos ecológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, que haya ciertos países que justamente le compran naturaleza a otros, digamos, ¿no? Pues los otros tienen que estar explota y explota su naturaleza, ¿no? Entonces uno podría estudiar eso desde un enfoque ricardiano, utilizando estos modelitos. No lo he visto, la verdad, aquí hecho en Flaxo, no sé, pero sería interesante, ¿no? Porque incluso, ¿qué habría de hacer? Podrías usar econometría para tratar de encontrar estas ecuaciones y empezar a hacer estimaciones, ¿no? Ok, bueno, entonces... ujú. Y relacionado a los recursos naturales Sí, y una especie de cofrade de derecho de la podría haber, de emisión de carbono. sí, pues tenía entendido que eso era la propuesta de Sonic que quiere dejar abajo el petróleo, pero que hubiera compensación por países Claro, claro. eh, no, que básicamente son los conocidos, igual China, pues. Ujú, Entonces, creo que esa propuesta buscaba justamente medir cuántas toneladas métricas se dejaban de evitar a la atmósfera por la exportación, pero ujú. tuviera una supuesta justa compensación, ¿no? Claro, porque el que está, digamos, de alguna manera sacrificando sus recursos serían todos los países que proponen esto en Ecuador, ¿no? Claro. Por ejemplo, la iniciativa Yasuní, por decirlo. Así es. Entonces, Ujú. sería una propuesta muy razonable, pero no sé cuántos países están dispuestos a pagar para evitar emisiones. Sí. O sea, no se ve directamente el impacto de Mm. el beneficio que generan el medio ambiente, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. que, por ejemplo, eso es uno de los bienes, digamos, donde no puedes destruir a nadie. Ujú. Y luego habido cosas, por ejemplo, en cambio, del otro lado, como por ejemplo los derechos de propiedad, por ejemplo, el conocimiento, los libros, las cosas Ajá. que tampoco se olvida a nadie, si es que mientras más personas accedan a esos conocimientos y eso, creo que Ajá. sería mucho mejor. Pero ahí sí puedes establecer, Sí. especialmente cobrar. Ya. O sea, entonces, digamos que ya lo que sea al inicio traspasa ya del tema económico, sino ya el plano político. Sí, justo. Justo, porque, Entonces, el claro, es que o sea, básicamente cuando nosotros decimos suena razonable, por ejemplo, cogiendo una de sus propias frases, la razón nunca es única. O sea, la razón, ya la época kantiana del iluminismo pasó, ¿no? O sea, no es que existe la razón, la diosa razón, ¿no? Sí. Por ejemplo, puede ser muy razonable crear campos de concentración si el objetivo es exterminar judíos. Sí, o sea, si es que debo ver cuántos judíos elimino mientras más rápido mejor.
Entonces puedo hacer cámaras de gas y soy todavía más razonable, ¿no? Más eficiente. O sea, la razón, o sea, a lo que voy es, no es que hay la razón, sino hay múltiples razones y objetivos, ¿no? Exacto, depende, ¿no? Como ahora en cambio los israelitas hacen con los palestinos, ¿no? Pues que están desquitándose los miserables. Pero bueno, esa es otra historia. Ya. Disculparán, ya si alguno es judío aquí, no tengo nada contra los judíos, no tengo nada contra ciertos judíos. Contra otros tal vez sí, pero ya. Más allá de eso, el punto es, hay muchas razones, ¿no? Entonces, para la misma destrucción medioambiental, no necesariamente creo que para todos sea bueno que el medio ambiente no se destruya. Hay una discusión bien interesante sobre hasta qué punto va a surgir un apartheid ambiental. ¿Qué es eso? Es como el sistema de apartheid que había en Sudáfrica para segregar a los negros. Entonces, ¿qué pasa en el caso del apartheid ambiental? Algunos plantean, no me acuerdo ahorita autores concretos, pero la idea general es esa. O sea, ¿qué tal si la destrucción del medio ambiente crea nuevas oportunidades de negocio en donde quien puede pagarse la conservación la va a pagar y el que no se aguanta la destrucción del medio ambiente? Al menos mientras sea viable, ¿no? Hacer la segregación. O sea que la segregación puede ser deseable. Total, ¿a quién le importa que falte agua en un país en África? Que eso no es novedad. De hecho, alguno de los representantes, no me acuerdo exactamente quién, de la Unión Europea, argumentaba que Europa es un jardín. Era en el contexto de la guerra, ¿no? Con Ucrania y Rusia. Europa es un jardín y tienen que ellos proteger que su jardín no sea atacado por el mundo externo. Entonces, hasta cierto punto habrá gente que dirá, bueno, si yo puedo lucrar de la destrucción ambiental en otro lado, para con eso estar aquí bien. O sea, por eso es que cuando escucho estos temas de la economía ecológica, que son bien chéveres, o sea, me parece que son bien intencionados, pero a veces no toman en cuenta que hay gente que tal vez sí le interesa destruir el medio ambiente, punto. Es parte del negocio, business as usual, sí. Entonces, y de hecho hacen negocio hacen negocio de la misma rehabilitación del medio ambiente, ¿no? Sí, la misma remediación ambiental, todo. Por eso es que cuando, por ejemplo, propusieron la propuesta de Yasuní, o sea, ya en serio esperarían que algún país pague. O sea, ya en serio, o sea, en este mundo, en esta realidad, así. O sea, ¿qué país va a pagar para no recibir? Uno dice, no, recibe medio ambiente. No, o sea, no, no. O sea, sí, sí me hago entender, ¿no? O sea, es bien, bien, por eso es que al final no. O sea, y es un juego político, ¿no? Es que la economía es política. ¿Alguno de ustedes se acuerda quién decía la economía es la política condensada? ¿Suena? ¿No? Sí, ¿quién? A ver. No recuerdo quién lo dijo, pero es algo que he escuchado Vladimir mucho. Ilich Lenin, si no me equivoco, espero no equivocarme. Si me equivoco, me corrigen nomás. Ya. Soy el profe, pero igual me puedo equivocar. Sí, o sea, la economía es política también. O sea, ya, más allá de los modelitos, ¿no? De hecho, saben que fuera chévere combinarle con teoría de juegos esto. Ah, De la contaminación también había una disputa, ¿no? Sobre lo que decían. ¿De qué nos sirve tener una reserva ambiental ahí toda intacta si no se come? Si sigue siendo pobre el habitante de esa reserva. bueno, claro, ese es el otro discurso, en cambio, no. Que no Que tiene es derecho a talar. morirnos de hambre sentados en un saco de oro. Ese es el otro discurso, en cambio, ¿no? Sí, sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. ¿Qué les diré? ¿Qué les diré, compa? Ah, Han hecho todo mi ley, el que recién perdió, ¿no? Ujú. Pero si siempre escribe ecuaciones Ah, y sí, explica, entonces mucha gente critica porque dice que son cualquier cosa. ya. Y eso que tiene que ver con el medio ambiente. No, por eso Ah, de los modelos. nunca van a tener aplicación. Bueno, no, no es que nunca, no. O sea, no. Por eso les digo, los modelos hay que saberlos para qué sirven, ¿no? Primero, a ver, cierro tres ideas porque si no me voy a olvidar, ¿ya? Primero, para completar la idea del tema medioambiental. Claro, incluso había la hipótesis de salir del extractivismo con más extractivismo, ¿no? Y otros eslóganes que se hicieron famosos especialmente en la segunda parte de los gobiernos progresistas, como el caso del correísmo aquí en Ecuador, ¿no?
Yo no tengo ningún problema en decirlo porque yo estuve en contra de ese gobierno. Yo estoy en contra de todos los gobiernos, ¿no? Sí, si buscan mi nombre van a encontrar uno que otro artículo al respecto, incluso sobre temas ambientales, el tema del extractivismo, por ejemplo, incluso con algunos compas escribimos sobre el tema minero, porque claro, mientras por un lado se decía evitemos el extractivismo con más extractivismo y no sé qué, por otro lado se abrían las puertas a que vengan un montón de transnacionales mineras a hacer lo que les dé la gana. Vinieron aquí chinas, canadienses, australianas y están haciendo y deshaciendo. A veces incluso en acuerdo con mafias para temas de seguridad paramilitar, que es lo que también ha pasado en otros países. Entonces la cosa es, o sea, el tema medioambiental no es solo, ay, salvemos la naturaleza. Es el tema de que la explotación también implica violencias. O sea, la extracción, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está ahorita manejando minería ilegal? Grupos de GDO, grupos de delincuencia organizada. Entonces es un tema, por ejemplo, en México eso pasa full ya. Me sorprende que aquí en Ecuador no se haya hablado de eso antes. O sea, la posibilidad de que eso sea recursos inmediatos para grupos criminales, ya ni siquiera se llamarles criminales, porque al final ellos van a dominar. O sea, son grupos que están ahí, que se apropian del territorio y sacan recursos. Entonces, el tema va por ahí también, ¿no? O sea, ya es un tema de economía política, de economía criminal, ya trasciende el modelo. Eso por el lado medioambiental, ¿no? Entonces, no es solo la discusión de ahí, salvemos el arbolito, ¿no? Si por mí fuera que destruyan todo y esta especie humana desaparezca, ¿no? No, no, es más complicado. Eso por un lado. Por el lado de las ecuaciones de Milei. No sé, qué raro que justo se acordó de Milei ahorita en el compa. No es alusión personal, ¿no? Vaya a ser que me esté. Pero me recuerda esto, ¿no? Siempre han visto, han de haber visto la foto de Milei haciendo el modelo de Solo. Es el modelo de Solo. Y de hecho es el modelo de Solo o el de crecimiento endógeno, no me acuerdo. Si tuviera la foto me acordaría. Sí. Y de hecho se supone, de hecho es buena. ¿Sabe qué le voy a poner eso en el examen? Les voy a preguntar qué modelo está haciendo Milei en la foto. Deberían poder entender ese modelo. Es uno de esos. ¿Es solo o es cambio técnico endógeno? No me acuerdo ahorita las ecuaciones, pero es ese. Entonces, claro, la discusión es si es aplicable o no, ¿no? Y ese es el tercer punto. Verán, aquí es discutible, ¿no? Para los panas que son más econométricos, ustedes ya pasaron dos econometrías incluso, ¿no? Sí, salud, hasta alergia les da recordar eso. Ya. Verán, hay muchos economistas que solo creen que la econometría es lo que vale y el resto es chiste. Sí, o sea, hay economistas, verán, yo también soy profe de econometría, ¿no? Yo he dado ya hasta 6 temporales, ¿no? Doy clases los jueves también. Eh, en la Universidad Central ya voy dando años clases de 6 temporales, por ejemplo. Y doy también clases de econometría uno y todo eso. Ya. Y claro, a veces uno piensa que la econometría es lo único, entre comillas, científico de la economía, porque estamos con datos, que estadísticas y que todo, ¿no? Y técnico. En cambio, los modelitos casi siempre les vemos como ese requisito que hay que pasar para conseguir el título. Sí, muy rara vez le vemos a los modelos como algo más allá que estar conversando, que la ecuación sube, la ecuación baja, se acabó la clase y ni más. ¿Sí? Entonces, verán, cuando se habla de estos modelitos, em, yo personalmente les recomendaría que les vean simplemente como cuando ustedes leen una fábula. La fábula no les va a contar la realidad. Sí, no es que tú dices, ¿y dónde diablos está? A ver, ¿qué fábula se les ocurre? Ahorita estoy. Ya, ¿han oído la fábula de la hormiga y la cigarra? La cigarra y la hormiga. La cigarra que está feliz de la vida, dejando que el tiempo pase, y la hormiga que está trabaja y trabaja y trabaja. Sí. Y después tú lees esa fábula, sales a la calle y dices, ¿y por qué la hormiga no me habla? La fábula no sirve para nada porque no se aplica en el mundo real. Es que no te puedes tomar la fábula de forma literal. Pues lo mismo se supone para mí que son los modelos. O sea, los modelos son fábulas que tú al final debes sacarles la intuición, que es la que vas a llevar al mundo real. Por ejemplo, ¿cuál es la intuición de estos modelos? Y con esto, por ejemplo, incluso terminamos el tema ricardiano y todo en general. Las intuiciones que nos interesan. Hay un problema distributivo. Trabajadores y capitalistas. O sea, la distribución del ingreso importa. ¿Qué otra intuición es importante? Que esa distribución puede ser conflictiva. O sea, que tal vez para que unos ganen más, otros tal vez pierdan. ¿Qué más? ¿Qué otra intuición es importante? Que todo está conectado. Que si el capital quiere crecer más, puede generarse más empleo, pero si se genera más empleo, suben los salarios y eso después afecta al resto. O sea, esa interconexión. ¿Qué más es importante? Las posibilidades del cambio tecnológico. ¿Cómo el cambio tecnológico puede mover todito? ¿Cómo el cambio tecnológico puede hacer que la tasa de ganancia suba o baje? ¿Cómo el cambio tecnológico puede ser de un tipo, de otro tipo, ahorrar trabajo, ahorrar capital? Y esto último, por ejemplo, que
puede haber destrucción del medio ambiente y destruir la productividad y eso cambia también todito. Eso es para mí más importante que las ecuaciones, ¿no? O sea, las intuiciones que uno se va llevando, ¿sí? Como fábulas, ¿ya? Así que no se tomarán tan literal los modelos, porque después uno cuando termina de estudiar el modelo dice, bueno, ¿y dónde aplico? No aplico en ningún lado, no sirve y me olvido, ¿no? No es tanto así, ¿no? Claro que o sea, esta es mi visión. Si ustedes se van con un economista bien neoclásico, les va a decir, no, pues el modelo se supone que debería ajustarse a los datos. Es lo que decía Milton Friedman, ¿no? Tal vez se acuerdan de Milton Friedman. Se han discutido ideas de Milton Friedman a nivel de los modelos. Verán, este señor Milton Friedman, ¿sí? Muy célebre por muchas razones. El caso es que este señor Friedman, más allá de que me cae mal y que parecía duende el hombre, ¿ya? Sí, era un enano que parecía duende, o sea, es enano. Yo les voy a mandar un video de Friedman recibiendo un pastelazo. Ya. ¿Ah? Friedman era judío. Era porque está muerto. Bueno, ya. Uno menos. Pero Marx también creo que era medio judío, así que. Dejemos en paz a los judíos, vean, después me van a acusar de lo que no es. No, pero bueno, este señor Friedman tiene una hipótesis bien interesante sobre los modelos. Friedman llegaba a plantear que no importa que las hipótesis sean irreales, ¿de acuerdo? Eso no importa, siempre y cuando el modelo se ajuste bien a los datos, ¿sí? O sea, si el modelo genera un buen ajuste a los datos, se ajusta bien, no es grave que las hipótesis sean irreales. Él respondía eso cuando, por ejemplo, le decían, oye, pero en el mundo real no hay individuos racionales, no hay individuos maximizadores. Entonces Friedman que decía, no, pues no importa. Si ese supuesto nos permite replicar los datos más o menos bien, estamos bien, ¿sí? Claro, entonces, claro que es muy extremista la visión de Friedman, ¿no? Pero él planteaba cosas así, ¿no? Entonces, este es del otro extremo, ¿no? El otro extremo en decir que no me importa que hable pestes con tal de que le ajuste a la ecuación, listo, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, ya vamos a hablar más de eso, compas. Entonces, con esto damos por cerrado el módulo 2, ¿sí? Por favor, revisarán lo de los gráficos y ya les voy a pulir este errorcito que estaba por acá, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta antes de pasar al módulo 3, que por cierto ya les mandé el material, ¿no? O sea, ya el módulo 3 ya está en sus manos. Ok, entonces vamos al módulo 3. Este módulo va a estar chévere, ¿verdad? Va a estar mejor que el módulo 2, les garantizo. Ya, entonces vamos al módulo 3. Disculparán que les hable de fábulas y esas cosas, ¿no? Es que recién terminé de leer un libro de Kafka de fábulas y ahora estoy leyendo una de Dostoyevsky de fábulas también y estoy. Después de eso voy a leer Marco Aurelio porque estoy demasiado. Yo, sí, sí. Necesito un poco de estoicismo, que si no. Dios mío. A ver, vamos al módulo 3. Ya. Verán, el módulo 3 no está en el libro de Blecker y Setterfield. Bueno, en el libro de Blecker y Setterfield están 2 páginas. ¿Ya? Entonces, este módulo 3 lo extendí con mucha más bibliografía que evidentemente no está en el libro. Está en las láminas, ¿no? Obviamente. Está en las láminas y está en el notebook. ¿Sí? Y más que nada, este módulo 3 me parece que vale la pena profundizarlo porque ya lo van a ver, que hable el mismo módulo. ¿Ya? Pues verán, ahora qué vamos a estudiar. Seguimos en la onda, ya no tanto clásica, pero marxista, ¿sí? Entonces ahora en el módulo 3 vamos a estudiar modelos neomarxistas de ciclos endógenos, ¿sí? O sea, vamos a estudiar unos modelitos en donde se puede ver cómo, cogiendo ideas especialmente de Marx, se puede generar el ciclo económico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces es un poco, digamos, la idea. Sí, entonces, bueno, aquí está el contenido del módulo, pero bueno, eso ya lo pueden ver ustedes. Entonces, al menos dejemos haciendo la introducción, ¿no? Entonces, ya en el módulo 2, el que pasamos hace un rato, ya hablamos bastante del modelo clásico marxista, ¿no? Vimos el modelo clásico marxista y varias formas de cerrarlo. Vimos 4 cierres y especialmente el cierre 3, ¿no? Todo eso ya lo hablamos y eso se resume en el capítulo 2 de Blecker y Setterfield, ¿ya? Eh, Recuerden que en ese módulo sacamos un montón de intuiciones sobre el salario real, tasas de ganancia, acumulación, cambio tecnológico, todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Y también vale mencionarles, ¿sí?
incluso la posible relación entre tasa de empleo y salario real. ¿Se acuerdan? Y también lo que acabamos de ver del estado estacionario en el caso ricardiano, ya, destrucción de recursos naturales y todo eso. Bien. Eh, Ahora, hay que ser claros en esto, ¿no? Si bien todos estos cosas, estos elementos, estos conceptos que hemos discutido son interesantes, los clásicos y marxistas tienen un montón de ideas más, ¿ya? O sea, ni en broma irán a salir a decir, ah, porque ya vi el capítulo 2 de Becker y Setterfield, soy experto en economía clásica y marxista. No, o sea, para nada. Ya hemos visto un modelo con varios cierres, pero al final es un modelo. Y ahorita incluso vamos a ver otro, ¿sí? ¿Y por qué vamos a ver otro? Porque sobre todo en los clásicos y en Marx hay muchas más intuiciones bien interesantes para entender el capitalismo, para entender la economía, macroeconomía del capitalismo, ¿sí? Y sobre todo los ciclos económicos y las crisis, ¿ya? De hecho, verán, una anécdota personal muy rápida. Yo empecé a estudiar economía ya hace varios años, aunque no parezca, o si parezca, no sé, ¿ya? El caso es que empecé a estudiar economía en parte porque estaba motivado por la crisis financiera internacional, 2008-2009. Yo ya era estudiante de economía, ¿no? Pero justo entre el 2008 y el 2009 fue la crisis financiera internacional y muchos muy ingenuamente creíamos que empezaba el fin del capitalismo. ¿Sí? Ya sabes, sueños de joven, ¿no? Sueños de juventud, ya. Sí. Entonces uno dice, ah, está empezando, va a caer, ¿no? Va a caer. No el patriarcado, pero sí el capitalismo, va a caer, ¿ya? Se va a caer. Y va a caer, y va a caer, y nunca cayó. Y de hecho, hoy ya reconozco que más bien el capitalismo nos va a enterrar a toditos. Sí, o sea, es otra historia ya. Pero el caso es que, ¿por qué me interesa ese periodo? ¿Sí? Hasta antes de la pandemia, ¿no? La pandemia es otra historia. El caso es la historia de las crisis. O sea, ¿por qué surgen las crisis económicas? De hecho, si alguien me pregunta cuál es el tema más importante en economía, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Eso es bien personal, pero en mi caso, para mí personalmente, la crisis es el tema más importante que estudiamos los economistas. Es lo que nos hace economistas, me parece. Claro que repito, es mi visión, ¿no? De hecho, cuando ustedes piensan, por ejemplo, en Keynes, Keynes escribe en respuesta a la Gran Depresión. O sea, el capitalismo estancado, ya se había, era el mundo era el mundo post Primera Guerra Mundial, todo el mundo asustado que del estancamiento venga una Segunda Guerra. El mismo Keynes escribió un texto diciendo, vean, o sea, el Tratado de Versalles nos va a provocar una nueva guerra mundial, hay que salir de la crisis. Entonces, para mí en lo personal, ese es el tema, la crisis. ¿Ya? Y sin embargo, si ustedes se fijan, ¿en cuántos cursos ustedes han estudiado las crisis económicas? Esperaría que en macro uno tal vez, ¿sí? Pero no sé si en el pregrado, en la carrera. O sea, no es mucho, o sea, sí tal vez un poco, tanto, ¿no? ¿Sí? En todo caso, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ver un poco los ciclos económicos, vamos a interpretar la crisis como una parte de ciclos, pero desde una perspectiva endógena. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hablar de ciclos económicos como el resultado del propio sistema, ¿sí? No como shocks externos. ¿Ya? ¿A qué hace alusión esto? No sé si ustedes llegarían a ver los modelos de ciclos reales de negocios, los Real Business Cycle Models, son medio keynesianos o neo-keynesianos, o los modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos, los DSG. El caso es que los modelos más ortodoxos asumen que las fluctuaciones nacen por shocks, más que por elementos endógenos. En cambio, lo que vamos a ver aquí es unos modelitos que dicen, ok, es el propio capitalismo en su funcionamiento que lleva a los ciclos y a las crisis. ¿Ya? ¿De acuerdo? De hecho, para hablarles de esto, desempolvé un poco de mis, especialmente una carta que se escribe, saben que entre Marx y Engels se escriben muchas cartas, ¿no? Sí. Y antes de, porque algunos aquí, ya les conocí ayer algunos cómo funcionan. Sí. Antes de que se escribían esas cartas porque antes no había correo electrónico, ya, ni tampoco WhatsApp. Entonces, de algún modo había que comunicarse, ¿no? Ya, sí. No, no, créanme que ayer compañeras me hicieron una falta terrible. Sí, yo ya estaba en plan de ya, no vuelvo ya. Sí.
Todavía se ríen. Pero verán, quiero destacar esta correspondencia de Marx a Engels, porque cuando uno lee este texto, se queda pensando, ¿verdad? Este es un texto de mayo del 1873, 31 de mayo del 73. ¿Ya? Les leo súper rápido lo que dice aquí Marx, ¿no? Entonces, escribiéndole a Engels, ¿no? Tú, mi amado, conoces los gráficos, ¿sí? Conoces los gráficos donde se muestran los precios, las tasas de descuento, etcétera, etcétera, con las fluctuaciones que sufren en el curso del año, representadas por curvas en zigzag que suben y bajan. O sea, Marx estaba viendo series temporales, aunque uno no cree. Estaba viendo unas gráficas en el tiempo donde están los precios y los precios estaban fluctuando. Y otras variables, no solo los precios, ¿no? Luego Marx le dice a Engels, ¿no? En distintas ocasiones he tratado de calcular a fin de analizar las crisis, esas ups and downs, esas alzas y bajas. ¿Cómo se analizan las curvas irregulares? Aquí sí digo, Dios mío, ¿qué estaría haciendo, no? Y he creído posible, y todavía creo que es posible con la ayuda de información estadística seleccionada con cuidado, pues digo, ¿qué estaría haciendo, no? Determinar matemáticamente, partiendo de ahí, las leyes esenciales de las crisis. ¿Ya? ¿Por qué saco esta correspondencia de Marx? Verán, en parte, como les dije, el profe es marxista, o sea, no les voy a mentir, el profe es marxista, y bien marxista. No por eso defiendo la sexualidad de Marx, que Marx da lo que le dé. Ese es su problema. A mí, yo soy marxista no por Marx, sino por la teoría, ¿no? De ahí que he hecho. Pero más allá de eso, verán, incluso entre marxistas, a veces ese odio a las matemáticas. Yo recuerdo que alguna vez discutía con un, bueno, le escuchaba, porque casi ni discutía, solo escuchaba. Era sociólogo hace años, ¿no? Pues ya tiene sus años, ¿no? Todavía ya creo que es jubilado incluso. Bueno, bien vieja guardia, pero bien, bien vieja. Ya creo que es jubilado también. Ya. Y claro, él me decía, no, 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 marxismo con matemáticas, no, el positivismo no puede mezclarse, la dialéctica es otra cosa. Yo me acuerdo que después le hablé de esta cita del mismo Marx, y ahí creo que llegó a decir, lo que pasa es que a veces hasta Marx se equivocaba. Ahí sí se equivocaba Marx, ¿no? Claro, entonces, verán, Marx, ahí es cuando uno reconoce a los marxistas de otros marxistas, ¿no? Marx, en sus últimos años de vida, se dedicó a estudiar full matemáticas junto con otras cosas, ¿no? De hecho, hay algo que se conocen como los manuscritos matemáticos de Marx, en donde él intentaba hacer derivadas y hacía barbaridades, ¿sí? Imagino que es como sus apuntes, ¿no? O sea, ustedes llevan cuaderno, sí, sí tienen cuadernito así ordenadito, bien bonito. Ah, o sea, rosadito todavía, por eso le roban, ¿no? O sea, sí. No, disculparán, disculparán. Del profe no esperen buenas intenciones. Y así son los No, no, pero la verdad, Marx llevaba unos apuntes espantosos, matemáticos, ¿no? Las derivadas, cero sobre cero, unas cosas que ya les voy a buscar el texto, ya para que lo lea. Los soviéticos cuando encontraron eso se asustaron y dijeron, esto no se publica, esto no se publica. Entonces, por mucho tiempo quedaron vetados de publicación los manuscritos matemáticos, porque era Marx, o sea, Marx era la base del partido, el estalinismo, recuerdan todo eso, ¿no? Entonces, el caso es que con los años, ya, pues, la verdad se supo, salieron los manuscritos y todo el mundo vio que hacía estupideces. Y lo más chistoso eran los comentarios. Marx diciéndole a Engels, ve Engels, ¿qué encontré? Y Engels diciéndole, no, Marx, acabas de descubrir la esencia de la matemática burguesa. Sí, pues, cero sobre cero y unas barbaridades de que, como claro, él no sabía límites, no sabía L'Hopital ni otros teoremas, entonces hacía de todo. Pero quiero que captemos la intuición. Verán, Marx sacó un PhD en filosofía, no y jurisprudencia, ¿no? O sea, no se metió a matemático ni cosa por el estilo. Pero él más o menos captaba que las crisis del capitalismo tienen un elemento matemático, ¿sí? Y no solo eso, sino que están vinculadas con los ciclos, con estos ups and downs, como él les llamaba, o subas y bajas. Y de hecho, en el Capital, ¿ya? En el tomo uno del Capital, esta es una de las grandes conclusiones a las que él llega, que sin embargo muchos marxistas no sé por qué nunca la ven. Y a veces pasa qué cosa, que muchos marxistas no completan el Capital. Entonces, ¿qué sucede? Que como no completan el Capital, se matan 3 años, 4 años, 5 años, toda la vida en los primeros 3 capítulos, cuando resulta que lo mejor está al final, no al comienzo. Los 3 capítulos iniciales son la teoría del valor, el dinero y todo eso, ¿no? Sí. Les digo que también he estado en esas, ¿no? O sea, marxista de años. Pero cuando uno le termina de leer el Capital, el tomo uno, uno se va dando cuenta que Marx tiene cosas súper chéveres
¿sí? Y de hecho es hacia lo que vamos a ir. Hoy día la introducción, nada más. Entonces, más allá de los intentos matemáticos sin éxito, puse sin éxito por ser generoso, ¿no? Porque si no iba a poner otra cosa, pero para que en las láminas quede elegante, ¿ya? Entonces, pese a las estupideces de Marx a nivel matemático, ¿ya? En el Capital, él dejó un montón de intuiciones útiles, el tomo uno, ¿no? El único que él publicó en vida, ¿no? Para formular diversos modelos macroeconómicos de ciclos endógenos. No es que él hizo los modelos, él no pudo, él no sabía. Vean, de hecho, cuando escribe el Capital, le manda una carta a Engels diciendo, oye, para escribir el Capital tuve que volver a estudiar álgebra. O sea, Marx, no mismo, o sea, no le pidamos matemáticas a Marx, ¿ya? De hecho, en el tomo 2, cuando él hace unos esquemitas que se conocen como esquemas de reproducción, usa una simbología horrorosa, o sea, unos símbolos, creo que quería inventar su propia matemática, Marx. Pero bueno, dejemos de lado eso. Más allá de eso, Marx deja un montón de ideas interesantes, sobre todo en un capítulo que se llama La Ley General de la Acumulación Capitalista. ¿Sí? Por cosas buenas o malas de la vida, el profe se pasó 3 años estudiando este capítulo. ¿Ya? No harán esas cosas, ¿ya? Porque por 3 años no me graduaba, porque... Y del pregrado eran, del pregrado, de estupidez, ¿no? Ni siquiera en la maestría o el doctorado, en el pregrado. Me pasé 3 años estudiando el capital y todo eso para ver, eh, para, para enterarme de todo lo que les estoy contando, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante, no. En ese capítulo, Marx sugiere que en el capitalismo, y esta es la parte clave, miren, no es posible el pleno empleo de forma sostenible. Tal vez todo lo anterior que les conté, ¿a quién le importa? Sí, la vida de Marx, su problema. Pero creo que el resultado es algo que a todos nos interesa, ¿no? O sea, Marx plantea al final del Capital que simplemente no. O sea, en el capitalismo no es viable el empleo para todos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahí viene este concepto, ¿no? Según Marx, siempre debe existir un ejército laboral de reserva que incluya desempleados, pero también a subempleados, y que son gente que resulta útil para la acumulación de capital. Sí, o sea, es bien cruel. O sea, bueno, en cierta manera es cruel porque él también era desempleado, bueno, subempleado, ¿no? Trabajaba para un periódico, el New York Tribune, de vez en cuando escribía algún reportaje, pero le pagaban mal, ¿no? Una vez se presentó a un puesto de trabajo para una empresa ferroviaria, le rechazaron porque tenía mala letra. O sea, toda una desgracia, Marx. Toda una desgracia. ¿Ya? Y trabajo al que iba, trabajo al que le expulsaban, ¿no? Porque él fue editor de algunas revistas en Alemania, pero después fue expulsado por andar hablando de más. Y pasaba exiliado, ¿no? Pasó exiliado en Inglaterra, a ver, Alemania, después se fue a Francia, después se fue, terminó en Inglaterra, después se murió la esposa, se murieron algunos hijos, o sea, toda una desgracia, Marx, completa. Sí, es obvio que escribía con rabia, ¿no? Algunos decían que tenía hemorroides, no sé si será verdad, ¿ya? Pero... Entonces, verán, y con esto voy acabando la clase. Esta gente, este ejército de reserva, ¿para qué sirve? Según Marx, ¿sí? Cumple algunas funciones. No uso exactamente estas palabras, pero es, digamos, mi interpretación para hacerlo más didáctico. Por un lado, esa gente sirve de reserva. ¿Qué significa? Este ejército laboral, estos desempleados y subempleados, son las personas, estas sí son palabras literales de Marx, ¿no? Son personas explotables y siempre disponibles para los ciclos capitalistas, sin importar los límites de la población. Entonces, miren, esta gente que sobra, supuestamente, es la que permite, cuando el capitalismo se expande, absorbo gente. Y no estoy esperando que tengan hijos, como quien dice en la visión malthusiana, ¿de acuerdo? Eso significa que la oferta de trabajo, y esto lo hemos discutido un poco, ¿no? No se limita a la demografía, sino que depende del propio capitalismo. Por otro lado, la regulación salarial. Esta gente que sobra, entre comillas, te ayuda a que se regule el salario. Y razones hay de sobra. Los trabajadores desempleados y subempleados, como ustedes bien sabrán, incluso algunos espero no les haya tocado, pero a veces toca, aceptan salarios bajos porque están compitiendo unos con otros. O sea, los trabajadores compiten entre sí. Entonces toca el salario que se pueda conseguir, ¿no? ¿Qué más? Este mayor ejército de reserva puede volver más creíble la amenaza de despido. Si estoy en una economía donde a cada rato se pierde trabajo, si llega alguien y me dice, no quieres agacharte y ponerte las rodilleras, te despido. Sí, y a veces es bien literal eso de las rodilleras. Y también para imponer salarios bajos, ¿no? Y otras condiciones laborales terribles. Sí. Y además de eso, eh,
Veámosle por el lado contrario. ¿Qué pasa cuando hay muchos trabajadores que están empleados en buenas condiciones y por tanto el ejército laboral de reserva es bajo? Hay vuelta aumenta el poder de negociación obrero. Imaginen, si el pleno empleo fuera viable, si a uno le despiden, dice, ya despídeme, me voy a otro trabajo y consigo el mismo sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no es tan fácil votar a la gente. Porque aparte de eso, ¿qué más? Como son tantos empleados, hasta pueden armarse sindicatos. ¿Sí? Claro que viene el otro extremo, ¿no? Que una sindicalización más llevada, que la burocracia dorada de los sindicatos, todo eso. Esa es otra historia. CENEL. Bueno, los sindicatos públicos ya son. ¿Cuánta plata fue? Que se volaron. No sé cuántos millones, ¿no? Sí, tienen que devolver. Dicen que tienen que devolver. Así dice. Veamos si cumple. Pucha. En fin, entonces, como ustedes pueden ver, ya pueden más o menos captar por dónde va esto, ¿no? Lo que vamos nosotros de hacer, compas, es recoger estas ideas, ¿de acuerdo? Para un modelito, ¿no? No quiero extenderme mucho más. Entonces, para ir terminando, compas, eh, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a ver todo esto metido en un modelo, pero ahora va a ser un modelo que genera ciclos. Eso está en el libro de Becker y Setterfield, se llama el modelo de Goodwin. Ya les voy a hablar la próxima clase de quién se trataba este señor Goodwin. Pero en Becker y Setterfield son 2 páginas, creo, 3. ¿Ya? En cambio, nosotros vamos a hacer todo un módulo, porque luego de eso les voy a mostrar un modelo que hizo un tal Cajas y Har, ¿sí? En donde se puede ver que los ciclos se pueden ver incluso en 3 dimensiones. Y vamos a aprender a hacer modelitos cíclicos en 3 dimensiones y esas gráficas, ¿ya? Pero bueno, compas, no les molesto más por hoy día, muy amables. Quedamos hasta ahí y hasta ahí llega la grabación de hoy, ¿no? Muchas gracias. Asistencia.